Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos cuando son cerca de las 2:30 de la tarde este especial de Punto Noticias en el quinto día del conflicto social, y ahí estamos viendo lo que es la imagen del día y que está sucediendo en este momento. Son una delegación de camioneros que en esta parte se transportan desde la 5 Norte, la ruta 5 Norte, hasta lo que sería el eje central, la arteria central de nuestra capital, Plaza Italia, para manifestarse. Lo que llama la atención es que se adhieren en este momento de conflicto social, pero con manifestaciones que vienen a acompañar lo que fue esta solicitud por parte de los estudiantes para que se mejorara la tarifa del TAG. Esta vez la consigna que ellos piden, o al menos el mensaje que se muestran en sus ventanas, es no más TAG. Acá queda en evidencia que hay nuevos actores sociales que están aprovechando este momento de efervescencia social y que quieren sumarse también a la lucha. Por eso es que estamos junto a Max Quitral, analista político de la UTEM. Te quiero agradecer y quiero que me expliques qué significa que estén entrando nuevos actores sociales en este conflicto. Bueno, la verdad las cosas es que la incorporación de estos nuevos actores, como tú bien lo señalas, es una muestra clara de que la demanda va más allá del alza del transporte público. Por tanto, vamos al corazón de la problemática, que pasa directamente por el actual sistema económico que tiene de alguna manera atrapados los servicios básicos con respecto a las decisiones que pueda adoptar el mercado. Entonces, la incorporación de estos nuevos actores lo que implica es que hay una demanda mucho más transversal, que ya no solo son los estudiantes, sino que también son otros actores que se ven complicados en su presupuesto permanente, y qué mejor que los camioneros que día a día ven cómo el sistema y cómo este TAG está abusando permanentemente de su bolsillo. Recordemos que fueron las palabras de la ministra Hood cuando se inició recién este conflicto, que ella hizo el llamado a los estudiantes a decir a ellos no se le ha modificado la tarifa. Sin embargo, la respuesta fue que ellos marchaban por la familia. Sin embargo, Punto Noticias ha estado desplegado a lo largo de Santiago y también cubriendo qué está sucediendo en otras regiones, y lo que se habla, lo que se pide, uno de los eslogans que se muestran en estas manifestaciones es que este movimiento, donde se solicitó que se regularan las tarifas del metro, sería solo la punta del iceberg, y se han desglosado una cantidad de solicitudes entre las que entra la calidad de la educación, el valor de la educación, también que se regule el sistema de las AFP, los fondos de pensiones, que sabemos que ha sido un tema sumamente contingente y que hasta el momento no ha tenido una solución concreta. Lo mismo con la respuesta del presidente Sebastián Piñera, quien por el momento solamente ha salido a confirmar que va a buscar congelar las tarifas, que ya sabemos que está en proceso. Pareciera que esto no es suficiente, Max. ¿Cuál es tu análisis y cuál crees tú podría ser la medida que ponga freno a este descontento social que ya es tan evidente? Mira, con 4 días, quinto día, para ser específico, de movilizaciones, claramente la decisión adoptada por el Ejecutivo ha sido insuficiente. ¿Por qué? Porque hay una demanda mucho más de fondo, que sobrepasa el tema del tarifazo, que lo hemos denominado con respecto al alza del pasaje. Hay una cuestión vinculada con la salud, hay una cuestión vinculada justamente con el TAC, hay una cuestión vinculada con la vivienda. Hay estudios que está sacando la propia Cámara Chilena de la Construcción que dice que la brecha entre el ingreso promedio del chileno versus el acceso a la vivienda es tan alto que van a continuar los estallidos sociales. Se comenzó a adelantar un poco a lo que está ocurriendo en estos días. Por tanto, hay el tema vinculado con la salud, tú bien lo mencionas, el tema de las pensiones. Hay un modelo que hoy está en severo cuestionamiento y que aparentemente desde el Ejecutivo no se está entendiendo cuál es la demanda de fondo. Cuando uno escucha al presidente, escucha a la vocera, me parece que hay una desconexión absoluta de la realidad que está viviendo cada chileno permanentemente. Es decir, solo el foco está puesto en actos vandálicos, pero no hay una medida concreta que le dé certeza y seguridad a la opinión pública de que efectivamente las movilizaciones están teniendo sentido en el presidente. Por tanto, la demanda es mucho más transversal, y ahora nos estamos mirando, estamos observando que hay otras comunas que en otros procesos de movilización habían quedado más bien al margen, que hoy también se han incorporado a la protesta. Justamente eso te iba a preguntar, no solamente nuevos actores sociales, como lo comentábamos nosotros,
nos referíamos a otros gremios, sino que también a otros segmentos de la sociedad, incluso algunas comunas que no habíamos tenido registro, al menos de que se manifestaran de una manera tan explícita, como es el sector oriente de la capital. Hemos tenido manifestaciones no solamente con cacerolazos, sino que también con marchas. De hecho, en este momento, en el sector de Las Condes, precisamente en el Parque Araucano, es donde se van a reunir como punto de encuentro para demostrar no solamente que esto es sectorizado, sino que también tener una doble lectura para entender que ellos se están desplazando hacia los lugares más acomodados en forma de protesta, en forma de decir, esto no está siendo igual. ¿Tú tienes registro de que esto haya sucedido en otras ocasiones? ¿Te parece que esto es diferente a cualquier otro tipo de manifestación que hayamos visto? Mira, yo recuerdo las movilizaciones del Pingüinazo en el año 2006. En ese momento sí hubo una solidaridad con respecto a la lucha central que dieron los pingüinos en ese momento en algunos colegios del sector oriente. Pero la realidad en ese momento era que desde el sector oriente bajaban a la Plaza Italia para solidarizar con los estudiantes. Lo que estamos encontrando hoy es que desde los sectores más acomodados también hay una presión para que el gobierno tome en consideración lo que está ocurriendo, y aparentemente eso es un antecedente histórico muy interesante. Es decir, que aquí no es solo los sectores populares y las clases medias las que están viéndose impedidas, imposibilitadas de mayor movilidad social, sino que también los sectores más acomodados se dan cuenta de que la situación es insostenible y hay que aplicar medidas de fondo. Yo creo que no son solo reformas, a mí me parece que hay que aplicar una transformación directa al actual mal llamado modelo económico para que de una vez por todas baje un poco la intensidad de las movilizaciones. Ahora tú hablas, claro, hay un montón de solicitudes, hay reformas que gustaría que también se mejoraran. Sin embargo, son medidas a largo plazo. ¿Cuál crees tú podría ser la medida a corto plazo que logre frenar o al menos bajar un poco el descontento social para poder dar un respiro a esto que claramente, a pesar de que sean solicitudes completamente válidas, están entorpeciendo el desplazamiento? Es necesario que se llegue a un acuerdo pronto. Mira, Ignacia, no es algo que lo planteé yo, sino que también del propio sector político del presidente se ha hecho ver. Es decir, es incomprensible que a esta altura no haya un cambio de gabinete, o al menos la ministra de Transporte haya puesto su cargo a disposición. A mí me parece que ahí hay un error político grave del presidente en términos de no hacer un ajuste de gabinete. Se esperaba el día de ayer, pero la verdad las cosas es que nuevamente las palabras y el discurso se centró en el vandalismo y en la delincuencia. Pero a mí me parece que la ministra de Transporte se hace insostenible que se mantengan en el cargo, pero la verdad las cosas es que parece que no se sigue escuchando la opinión de la ciudadanía, y mientras no haya un cambio real que sea ostensible, más allá de las palabras y el discurso, esto va a continuar por un tiempo bastante largo. Tú bien lo decías, ayer era el cuarto día de conflicto, se hablaba de un cambio de gabinete, esto era algo así como un rumor. Sin embargo, lo que estaba sucediendo en ese momento era lo que estamos viendo en este momento en las imágenes. Personal militar, precisamente, si no me equivoco, es en Las Condes, cerca de Escuela Militar, con una sensación, una efervescencia en las calles que no sé si tú también coincides, pero que no tiene precedentes después de estos 30 años que se había vivido. ¿Crees tú que la presencia militar en las calles entorpece el proceso de negociación, o consideras que es completamente necesario, considerando que actos vandálicos como saqueos se han desarrollado aprovechándose un poco de lo que es el movimiento social? Mira, yo creo que en la medida que la política acude permanentemente a las Fuerzas Armadas es un fracaso de la política y de la institucionalidad. Es decir, que tú tengas que verte en la obligación de solicitar apoyo al ejército, me parece que es una inoperancia política muy grave. Eso no baja la intensidad. La militarización de la ciudad no es un buen punto. Mira lo que ha pasado en la Araucanía con la militarización de la zona, ha provocado más violencia. Lo que hemos ido viendo en el último tiempo, no solo a través de los medios de comunicación, sino que también de las redes sociales, que ese es un elemento interesante dentro del proceso de movilización. Lo vimos algo muy someramente en el año 2011, pero hoy en el 2019 es muy claro. Las redes sociales también
han puesto en entredicho algunas situaciones en particular. Algunas redes, algunos tweets mencionan montaje y bueno, la prensa también ha cumplido un rol interesante en ese sentido. Ahora, yo creo que es un error que las Fuerzas Armadas estén controlando la ciudad porque va a generar mayor problemática. La gente no está teniendo miedo. Esa es otra cosa. Hay un nuevo actor, un actor que le perdió el miedo, que no tiene ningún problema en mantenerse en la calle más allá del toque de queda. Y eso el gobierno también tiene que tomar en consideración. Se ha perdido el miedo. Es otra generación. Es una generación que no vivió en dictadura y que hoy está completamente internalizada con la movilización. Yo creo que 2011 y 2006 son un proceso político importante para estas nuevas generaciones que hoy están en la calle sin miedo alguno. Tú comentabas la importancia de corroborar la información que llega en redes sociales, que se maneja mucha. Es sumamente necesario que sea que ustedes vayan a la fuente, que puedan corroborarse que efectivamente esto es cierto o no. Y por eso Punto Noticias está cumpliendo el rol de poder tener información completamente chequeada. Nosotros hemos estado en terreno pudiendo darle cobertura a este conflicto que es sumamente importante. Tú hablabas de la presencia de los militares y también ha sido bastante cuestionado el actuar de ellos. Se habla que ellos no tienen un rol pacífico social, que estarían entrenados para ir a una guerra, pero no para resolver este tipo de conflictos. ¿Crees tú que está mal distribuido? Se hablaba quizás que el funcionario militar debiese estar resguardando lugares que podrían ser de riesgo, como supermercados, como estaciones de metro, y que fuesen solamente los carabineros quienes puedan regular las marchas. O sea, la verdad las cosas es que la historia de América Latina, y por cierto la historia de nuestro país, señala que justamente los militares no están preparados para este tipo de tensión. Su funcionamiento, su entrenamiento va en otra lógica. Justamente lo mencionas tú, Ignacia, el tema de la guerra. Ellos están preparados para eso. Por tanto, instalarlos en la ciudad, naturalmente que va a generar un problema, sobre todo en una sociedad que no está acostumbrada a tener a los militares en la calle en esta posición. Tal vez en una cuestión más bien de labor, de apoyo, en una catástrofe. Ahí hay una situación diferente. Pero lo que está ocurriendo hoy, naturalmente que la gente lo comienza a cuestionar. Me parece que ahí hay una faceta muy incómoda y que, claro, tú bien lo mencionas, hay registros audiovisuales donde hay algunos militares que se han sobrepasado y que han puesto en tela de juicio su actuar en situaciones muy incómodas que, la verdad, las cosas que requieren de una investigación precisa y rápida por parte del gobierno. ¿Cómo se procede una investigación por parte del gobierno en este estado de emergencia, cuando sabemos que la atención está puesta en parar el caos y poder poner una calma, poder no solamente bajar un poco la tensión, sino que también darle conectividad, cumplir con muchos otros temas de logística para todo un país que se está sumando a este conflicto y que al parecer nosotros pensamos que iba a bajar? Sin embargo, este quinto día comienzan a sumarse nuevos gremios a hacer solicitudes. Sí, la verdad las cosas que uno esperaría que el gobierno también fuera mucho más claro en la situación que han dado estas muertes. No ha sido claro en algunos casos. Se hablan siempre de que han formado parte de episodios de vandalismo, pero aparentemente la Fiscalía está reconociendo otras situaciones. Estaría cuestionando el argumento dado por el vocero de gobierno durante el transcurso de la mañana. Entonces lo que uno espera es que los tribunales de justicia, particularmente la Fiscalía, haga una investigación seria y profunda para determinar las reales causas de las muertes que se han ido conociendo en el último tiempo. Max, estábamos hablando de la intervención por algunos sectores cuestionados de los militares, y justamente quiero que saludemos al alcalde Javier Muñoz de Curicó para hablar de una lamentable noticia. Se confirma un nuevo fallecido, esta vez por un tiroteo que se habría dado en una manifestación que asegura haber sido pacífica. Alcalde, ¿cómo está? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por la posibilidad de contactarse con nosotros desde acá de Curicó. Lamentablemente tenemos que confirmar que efectivamente en la noche de ayer un efectivo militar que pasaba por las afueras de Curicó, porque es importante señalar de que los militares no están en Curicó. Aquí no estamos en la zona de excepción ni nada por el estilo, sino que pasaba y que dentro de lo cual estaban en una caravana porque estaba bastante lento el tránsito en esa zona. A algunos personas que estaban apostadas al costado de la Panamericana 5 Sur, uno de ellos abrió fuego, se bajó del vehículo y abrió fuego
sin mediar ninguna acción similar en contra de ellos, ni provocación del mismo estilo. O sea, claramente aquí hubo un uso excesivo del armamento de fuego por parte de militar. Y esto derivó con posterioridad que llegara la persona moribunda al hospital de emergencia de Curicó. Es un hecho lamentable y repudiable porque en Curicó se había manifestado durante toda la tarde una cantidad muy importante de gente en forma absolutamente pacífica, sin mediar hechos de violencia por medio. Alcalde, nada justifica lo que ha pasado. Para poner en contexto de esta lamentable y preocupante noticia, es necesario que entendamos que Curicó no se encuentra con estado de excepción, no hay toque de queda, es decir, no están militarizadas las calles de ustedes, ¿no? No, efectivamente. En Curicó, el actual policial y la cautela que ellos han tenido ha permitido mantener una situación relativamente controlada. Las pocas y puntuales situaciones de exceso que han habido en las horas de la noche, ellos han sabido contenerla rápidamente. Por lo tanto, aquí en Curicó no ha sido necesario aquello, y nos vemos enfrentados a esta situación que se escapa a lo que veníamos observando los días anteriores. Nosotros sufrimos dos situaciones complejas anoche. Una, esta que se produce en la carretera, que no es al interior de la ciudad, sino que es en la zona carretera, de un vehículo que iba pasando por la carretera que cruza la ciudad de Curicó, y ahí se detienen, disparan y se van. Posteriormente la persona se entrega o informa en el retén más próximo de que había efectuado estos disparos, y ahí se empieza a armar el círculo y se verifica que efectivamente ellos son las personas que habrían disparado y que habrían dado muerte a un joven, y además también dejado herido en un dedo, de una herida menor por cierto, pero también como resultado de esta acción, a otro joven que estaba en el mismo lugar. Está hablando de un joven de 25 años que deja además un hijo, cierto, de 1 año 10 meses solo con su madre. Estamos hablando de José Miguel Uribe, como tú dices, de 25 años, que se encontraba un poco alejado, tú dices que en plena carretera. Cuando se produce este disparo desafortunado por completo, ¿se acerca esta persona, le presta los primeros auxilios o se arranca y son personas que estaban alrededor quienes pueden auxiliar? No sé si se arranca, pero se va claramente, y él queda solamente con las personas que estaban ahí acompañándolo, 5 o 8 personas, y ellos son los que activan los servicios de emergencia y llegan con él finalmente al hospital. Alcalde, lo que usted nos comenta es sumamente preocupante. Entendemos que está siendo investigado. De todas formas, los antecedentes no dejan de llamarnos la atención. Quisiera saber si es que usted conoce cuáles son las medidas que pide la familia y usted como alcalde, como primera autoridad. Bueno, mira, la primera reacción de la familia, por cierto, es la preocupación por rescatar el cuerpo sin vida. Está muy consternado. Hay toda una comunidad de un sector rural, desde donde vivía este joven, que es el sector de La Obra en Curicó, Villa Almanzano, donde la gente está absolutamente consternada, porque era un muchacho tranquilo, un muchacho que vive en el sector, padre de familia, apoderado y además activo participante, ¿cierto?, del centro de padres de la escuela del sector. Realmente están muy consternados, y obviamente ellos están esperando despedir a su esposo, a su pareja, a su hijo, y ahí van a ver qué es lo que van a hacer. Obviamente, creo yo, lo más probable es que se querelle, ¿cierto?, contra quien hoy día ha asumido la autoría de los disparos. Entendemos que hay temas logísticos, hay una necesidad también emocional de poder vivir el luto. Sin embargo, usted como autoridad, ¿hay alguna medida que vaya a tomar, considerando que esta zona en particular no estaba militarizada, considerando que los antecedentes dirían que no hubo una provocación, e incluso si es que lo hubiese habido, no hay motivo por el cual un personal armado pueda dispararle a alguien? Ni siquiera hay una proporcionalidad. Nosotros lo que estamos haciendo, obviamente, es acompañar a la familia en primer lugar, y segundo, tal como se lo manifestamos al gobernador provincial en una reunión que tuvimos ayer, y lo he vuelto a decir hoy día a través de otros medios de comunicación, en el caso de Curicó, que ha estado principalmente el tema siendo controlado por Carabineros, hay
parte del contingente policial de Curicó lo habían trasladado a Talca. Y lo que nosotros hemos estado pidiendo, y entiendo que así se está materializando, es que se está retornando el contingente que se había enviado a la ciudad de Talca desde Curicó para reforzar el trabajo policial, ¿cierto?, con sus propios funcionarios aquí en la comuna. Nosotros, yo en lo particular, me opongo, por cierto, a la militarización de la ciudad, porque claramente, sin estar ellos en la ciudad, ya hemos tenido un muerto. ¿Qué es lo que nos puede esperar si llegasen los militares a la ciudad de Curicó? Entonces, es una situación súper compleja, y yo creo que la presencia de ellos hoy día pudiera generar situaciones mucho más complejas de las que hemos vivido hasta el día de hoy. Alcalde, imagino que se vive una dicotomía, porque por una parte no estaba militarizada esta zona, sin embargo, hay un revuelo por parte de los vecinos, por supuesto, se encuentran completamente disgustados por esta situación que en ningún caso se puede justificar, y se habla que podría ser posible que también se militarice la zona. ¿Cómo lo recibiría usted? Tengo entendido que usted en otros medios ha solicitado incluso la salida del ministro del Interior. ¿Eso es cierto? Sí, mira, efectivamente, lo que yo he planteado es que hay que reforzar la función de carabineros aquí en la zona, pero también hay que asumir las responsabilidades políticas, y la responsabilidad política de tener los militares en la calle es del ministro del Interior, y por lo tanto la muerte de esta persona, él se tiene que hacer responsable, y por eso que hemos señalado de que el ministro debe renunciar. ¿Reitera usted esa solicitud entonces? Sí, efectivamente. ¿Y usted ha podido tener contacto con alguien del gobierno? ¿Ha podido hacer saber su molestia y exigir esta medida que hoy día nos cuentan? Se lo he planteado personalmente al gobernador provincial. ¿Y cuál ha sido la recepción que tuvo? Bueno, ellos tienen sus canales, y yo lo he hecho saber además por los medios de comunicación, nivel local y nivel nacional, que me han contactado, y le dije al gobernador hace poco rato de que nosotros habíamos pedido la renuncia del ministro del Interior. Bueno, alcalde, le agradecemos que este contacto, seguiremos muy atentos con todo lo que suceda, y esperamos que la familia pueda despedir por lo pronto a este joven de 25 años que fallece en esta lamentable situación. Sí, solo agregarte dos cositas, que una no es menor, y es que hubo un segundo episodio de disparo al interior de la ciudad, y que se ha identificado el responsable, y que sería un civil, que también está detenido y que también estaría confeso, y que tiene dos o tres heridos de bala a su haber, que fue en la zona céntrica de Curicó, y estaría detenido y confeso. Y por otro lado, no obstante estas situaciones que estamos viendo duras, un llamado también al autocuidado de la ciudadanía. Lo más probable es que tengamos nuevas movilizaciones hoy día y a lo mejor en los próximos días, pero también hacer un llamado al autocuidado, a la responsabilidad, a que nos cuidemos como ciudadanos, a que cuidemos nuestros hijos, que cuidemos la ciudad. Esta es una ciudad que nos pertenece a todos los curicanos, y por eso también llamamos a la responsabilidad, y ojalá irnos todos temprano para la casa. Un llamado entonces al autocuidado, alcalde Javier Muñoz de Curicó. Le queremos dar las gracias, seguiremos atentos a todo lo que suceda en su zona. Y quiero que me acompañen a revisar un Twitter de Gabriel Boric, que en estos momentos nos está informando que a las 3:30 de la tarde, después de 6 años, dice él, y gracias a la presión del pueblo de Chile que se ha movilizado, discutiremos en Comisión de Constitución rebaja a dieta parlamentaria. Mi compromiso es que sea en serio. Sé que es simbólico, pero es un mínimo. Me la jugaré por ello. ¿Qué opinas, Max, de los dichos de Gabriel? Bueno, a mí me parece que es otro antecedente más de que aquí hay una situación más profunda, que quede muy clara. Esta podada punta del iceberg. Exacto, que sí. Se desglosaría muchas otras solicitudes. Porque recuerda, Ignacia, que tenemos los parlamentarios con los mayores sueldos de América Latina. Entonces es una cuestión incomprensible. O sea, es decir, que aquí estamos discutiendo año a año un aumento del salario, ¿cierto?, del sueldo, y tenemos parlamentarios que realmente
cobran un sueldo elevadísimo. Entonces me parece que entrar en esa discusión, al menos de alguna manera, es que hay algunos parlamentarios que están entendiendo que la cuestión es mucho más amplia, que no es solo 30 pesos, sino que son años de postergación de las demandas sociales que los movimientos sociales han puesto sobre la mesa. Recordemos que son los estudiantes justamente los que han impulsado una serie de cambios. Son ellos los que durante estos días evadieron el transporte público, porque si bien la ministra dijo que el pasaje, que la tarifa no se le había elevado para los escolares. Exacto, no aumentaba para ellos. Pero parece que la ministra se olvida que los estudiantes tienen padres, tienen una familia. Y que en muchas ocasiones son los padres quienes también y que tienen que subvencionar, claro, y que tienen que sacar más dinero de su bolsillo, y naturalmente que esto no está alcanzando. Entonces me parece que al menos discutir eso, yo la verdad las cosas que no veo muy convencidos a algunos parlamentarios sobre este debate, bueno, que den después explicaciones a la ciudadanía por qué no están tan comprometidos de rebajarse su sueldo, que es bastante alto, por lo decir. Bueno, va a ser sumamente interesante poder darle seguimiento a lo que va a ser esta cita que se va a realizar cerca de media hora más. Estaremos nosotros atentos para llevarle la información de lo que suceda, pero yo ayer entrevisté a la intendenta Carla Rubilar y me llamó bastante la atención que ella comentara que estaban intentando llegar a cuáles iban a ser los costos de reparación, cuál era el costo de los daños del metro, y solamente en el metro se habla preliminarmente de 300 millones de dólares. Ella en su discurso comenta que podrían haber sido utilizados en nuevos hospitales, en nuevos colegios, en bienestar para la sociedad. La pregunta es ¿por qué ese dinero no se utilizó antes y tiene que ser gastado ahora en darle solución a lo que se ocasionó después de un movimiento de descontento social? Buena pregunta. La verdad de las cosas es que si hay un cálculo estimativo con respecto a si ocurre lo que explica la intendenta en términos de aportar a la construcción de hospitales. Considerando que ya están en situaciones precarias. Exacto. Hemos visto distintos hospitales, no solamente en Santiago, estas son demandas a lo largo de Chile. Sí, es que eso también es importante, que lo recordemos. Si esto no se centra solamente en Santiago, esto no es una demanda centralista. ¿Y será por eso que se suman estos nuevos actores sociales, como por ejemplo el personal del área de la salud, lo que pone aún más en jaque al gobierno, porque hace un muñequeo implícito? Es decir, estamos en estado de emergencia, estamos con toque de queda, los cuales al parecer esperemos que en su minoría no se están respetando, y vamos a estar con los hospitales cerrados. Hemos visto cómo la posta central hoy día se encontraba con un candado. Con algunas denuncias graves también al respecto en términos del comportamiento del director de la posta. Está circulando, también los médicos han puesto el tema en el debate. Pero bueno, si se sabe más o menos cuánto es el costo de la mejora. Tú decías a los colegios, hace mucho rato que viene la situación de los colegios. Mira lo que ha pasado con el Instituto Nacional, que ha pasado con el Liceo de Aplicación, en fin. Ahí están los temas reales, esos son los temas de fondo. Entonces, es lamentable que el gobierno tenga que reaccionar a partir de movilizaciones sociales que, digamos las cosas como son, Ignacia. El gobierno ya vivió procesos de movilización en el 2011. Por tanto, ya uno esperaría que haya un aprendizaje. Hay un manejo. Además que las expectativas de llegar al gobierno eran muy altas. El programa de gobierno era altamente ambicioso. Por tanto, sabía cuáles eran las problemáticas sociales. Ahora, es incomprensible nuevamente que el gobierno no se haya dedicado a ir a los temas de fondo y, bueno, haya perdido un tiempo valioso para resolver las cuestiones que supuestamente estaban incorporadas en el programa de gobierno. En el fondo, ver respuestas reactivas más que poder evitarlas y poder dar una respuesta. No se le escucha, Ignacia, lo que está diciendo cuando la prensa sale a conversar con los vecinos te dicen, claro, ¿sabes lo que pasa? Que no siento que me escuchen. Entonces, hay una distancia entre todos los actores políticos, no solamente en el gobierno, sino que todos los actores políticos, con una ciudadanía que se siente sola, se siente desamparada. Y eso está ampliamente estudiado por los teóricos de los movimientos sociales. Entonces me parece raro que el gobierno, después de la experiencia del 2011, no haya tenido unos asesores claros y claves para anticiparse a ciertas problemáticas que ya se venían discutiendo en el 2011. Hablando de problemas para el gobierno, comenzamos con la imagen del día y quiero que pasemos a lo que ha sido la noticia del día, lo que es el
audio, por decirlo de alguna manera, filtrado de la primera dama Cecilia Morel. Es necesario que pongamos en contexto de en qué se trata la noticia. Se trata de un audio que comenzó a circular en la prensa desde hace aproximadamente 3 días, sin embargo hoy día es la tercera que confirma que efectivamente es cierto. Un audio que se filtra en un contexto de una conversación de la primera dama Cecilia Morel con quien sería una amiga muy cercana, el cual se filtra y comienza a viralizarse. El problema es que esto ha tenido muchas dobles lecturas por su contenido y me gustaría que me acompañaras a que lo escuchemos y que podamos analizarlo. Vamos. Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias. Intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Un audio que se confirma hoy día por parte del Palacio de Gobierno que efectivamente es real, sin embargo que se hace hincapié en que esto no corresponde por ningún motivo a una vocería oficial, sino más bien a una conversación privada de Cecilia Morel como civil, como ciudadana. De todas formas, llama la atención porque dice, estamos como en una invasión extranjera alienígena, y quiero que veamos, ahí está en pantalla el Twitter que escribe Cecilia Morel, la primera dama, hace solamente 10 minutos. Estamos hablando de información de último momento, y que pone: en un momento en el que me sentí sobrepasada por la circunstancia, envié un audio privado que se filtró. Un estado de ánimo personal lo hice parecer como un estado general de gobierno. Lamento el desacierto. ¿Qué opinas, Max, de lo que se convierte en el audio del día y en el contexto en el que sucede? Porque es justo cuando estamos en uno de los días más efervescentes de lo que ha sido este movimiento. Bueno, para mí en política nada es al azar. Para mí esto es una figura pública importante, la esposa del presidente. Y por tanto que se filtre este audio a mí me parece que tiene un elemento político, tiene un trasfondo político. ¿Crees tú que hay una intencionalidad? Yo creo que hay intencionalidad aquí, o sea, es muy curioso que se filtre porque estaba, bueno, volviendo a las redes sociales, nuevamente este audio estaba circulando y nadie lo había confirmado. Bueno, los medios de comunicación ahora ya ratifican que efectivamente era verídico. Pero es como instalar nuevamente la sensación de caos, de temor, esta especie de guerra que dijo el presidente, frase realmente irracional, y va, yo creo que en esa línea, y no solo también en esa dirección, sino también para respaldar un poco la actuación del presidente, que en este escenario yo lo veo un poco solo, ¿ah? Entonces me parece que ella está tomando también un protagonismo importante para entregarle cierto respaldo. Si bien se retracta en el tuit, bueno, esto ya comenzó a circular, y la verdad las cosas que aparentemente, si lo que manifiesta ella en el audio es así, está realmente preocupada de la situación política que vive nuestro país, que es justamente histórico en ese sentido, porque no habíamos asistido a un proceso de movilizaciones y de complicación del gobierno como lo estamos evidenciando actualmente. Es solo una conversación privada, ella lo enfatiza, sin embargo son las palabras de la primera dama quien tiene información que nosotros no manejamos. Ella dice una palabra que es crucial, que es estamos sobrepasados. Estamos sobrepasados. Justo 24 horas después se filtra de que el presidente Sebastián Piñera dijera estamos en guerra contra un enemigo muy potente. ¿Cuál es el manejo comunicacional si es que, según tu teoría, esto fuese intencional? ¿Qué es lo que podría querer lograr el gobierno para que nosotros lo recibiéramos como ciudadanos? Bueno, es que justamente que lo que se está pensando en el Ejecutivo tiene asidero en la población, y bueno, la primera dama también ahí
cierta cercanía con un sector de la población permite confirmar lo que se está diciendo. Ahora, tú enfatizas en esas frases, pero dice que se quieren cortar las cadenas de alimentación, que se intentó quemar un hospital. Esa es una información que no está confirmada. Yo al menos no tengo la información, probablemente ustedes tengan la información ahí. Pero también no hay ninguna información, por tanto, que se haya corroborado de manera formal. Claro. Y llama la atención y crea una sensación de inestabilidad, y en la pantalla estamos viendo lo que sucede en estos momentos en Concepción. Mira. Y se puede percibir como una respuesta cuando se escucha a la primera dama que le hace un llamado a quien es una persona sumamente cercana, a una amiga, a que junte víveres. Le está entregando una sensación de inseguridad a la población, hace un llamado a que todos acudan a poder tener estos víveres y tal vez crear una suerte de temor, miedo. Sí, por supuesto, temor, miedo. Desabastecimiento. Claro, porque todo, ¿no? con esos factores, con esos elementos, la población está atemorizada y bueno, queda mucho más permeable al actuar de las Fuerzas Armadas, porque recordemos que están las Fuerzas Armadas en estos momentos en la ciudad. Lo de Concepción es interesante porque también es un bastión de resistencia. Me parece que a las 6 de la tarde entra en toque de queda, no estoy seguro. Entonces es una ciudad que también se está viendo perjudicada con la militarización, como tantas otras. Entonces esta sensación de caos, de miedo, de inseguridad, también va apuntando un poco en la división de la población. Mira estos casos de los chalecos amarillos, ¿cierto? Que es una imagen que dio vuelta al mundo en Francia, que hoy ha sido propia. Sí, hay una evolución justamente del vecino que siente que esta imagen de inseguridad está llegando a su propio espacio, a su propio entorno. En lo personal también los vecinos de mi sector se están organizando en esa dirección, pero muy empujados también por este tipo de declaraciones que la verdad no favorecen a calmar la situación política. Lo que hacen es justamente crispar más el ambiente, y la verdad las cosas, al margen del tuit de la primera dama que busca retractarse de lo que dijo, esta sensación nuevamente de caos está instalada en el entorno más cercano del presidente. El llamado siempre es a mantener la calma, y es por eso que quiero corroborarte el dato. Está confirmado el toque de queda para Concepción. ¿Viste? A partir de las 18 horas de hoy martes hasta las 6 de la mañana. Estamos viendo en estos momentos imágenes, manifestaciones también en Temuco. Esto se está dando a lo largo de todo Chile, Max. Sí. Se está descentralizando el movimiento y hasta ahora se ve de manera pacífica. Sumamente que nosotros entreguemos una información fidedigna en redes sociales han sido muy cuestionados el rol de los medios de comunicación, y es por eso que para nosotros como la red y también como Punto Noticias es sumamente importante que hagamos el hincapié en que nosotros siempre vamos a hablar en el contexto de la verdad. Por eso es que hacemos un hincapié en que las manifestaciones están siendo completamente pacíficas en un horario permitido. Exacto, pero nos hemos dado cuenta también del exceso de algunos militares que me parece que el Instituto de Derechos Humanos algo va a tener que decir al respecto. Estamos en conversaciones con ellos, y también por eso es que le damos cobertura al alcalde de Curicó para evidenciar que hay un descontento social, sí, porque al parecer hay una desmedida, no queremos generalizar en ningún caso, pero hay registros de militares procediendo de una forma que tenemos entendido no es legal. Tú puedes corroborármelo, a pesar de estar en un estado de emergencia. Exacto. Nunca va a ser legal dispararle ni agredir a alguien. El protocolo. Si es que una persona, para que lo puedas corroborar, Max, si una persona está infringiendo el horario del toque de queda, lo que corresponde es que sea detenido, en ningún caso agredido, ¿no? No, en ningún caso agredido. Nos hemos encontrado con algunos registros de agresiones por parte de funcionarios de Carabineros y también del Ejército. Ahí es un tema. Lo que pasó en Colina, el miembro del Ejército fue detenido. Lo que pasó en Curicó, que tú bien lo mencionas, también el funcionario del Ejército se presentó ante Carabineros. Hay una investigación por parte de Fiscalía. Entonces, lo que procede en estos casos es que la persona que se excede del toque de queda tenga que ser detenido. Porque, bueno, la circunstancia y la Constitución lo permite en términos de instalar el estado de excepción y el toque de queda. Pero en ningún caso corresponde que hayan agresiones hacia los ciudadanos, porque la verdad las cosas se están violentando sus derechos humanos. Entonces, ahí también es súper importante, porque hay gente que puede justificar el actuar de las Fuerzas Armadas
Armadas y de Carabineros, pero no es así. No se relativiza bajo No hay que ningún relativizar, contexto, porque además esto sale al mundo. O sea, hay que entender esto, que la prensa internacional también está mirando a Chile, también está mirando lo que está ocurriendo a puertas de 3 eventos importantes. Lo que era el oasis de Latinoamérica lo habían bautizado así medios internacionales. Hoy día tenemos una cobertura internacional, están todos los ojos del mundo puestos en lo que sucede en Chile. Ya no es solo Santiago de Chile, estamos viendo que es a lo largo de todo el país, y por eso es que te quiero leer el listado de provincias y comunas que se encuentran en estado de emergencia. No es solo Santiago, sino que también Iquique, Pozo Almonte, Antofagasta, Coquimbo, La Serena, la región de Valparaíso, Rancagua, Talca también está con estado de emergencia. También se encuentra Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Punta Arenas. Pareciera que la lista está aumentando más. Exacto, sí. Cuando en las calles lo que se pide es desmilitarizar lo que son las manifestaciones, lo que son las calles del país. ¿Crees tú que se crea una suerte de contradicción? Estamos viendo en estos momentos manifestaciones completamente pacíficas a la luz del día, con un ambiente incluso familiar en las calles de Temuco. Sí, lo que yo te decía hace un rato atrás, Ignacia, de que estamos frente a otro sujeto, a otro actor, que le perdió el miedo a la protesta, que no tiene miedo a salir a manifestarse. Me parece que el 2011 fue importante en ese sentido de transformar a este sujeto que era muy temeroso a una persona que es capaz de salir a exigir sus derechos. Y la verdad de las cosas es que esto se está haciendo de manera nacional y por tanto en pos de una solidaridad, porque justamente el sistema económico golpea a todos, no está golpeando solamente al santiaguino, está golpeando a todos y a todo nuestro territorio, y eso ha empujado también a la manifestación. Además, con la militarización que se están viviendo en algunas zonas, es evidente que la ciudadanía va a comenzar a salir y va a exigir sus derechos. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar si esto sigue por mucho tiempo más? Yo creo que la Asamblea Constituyente, que es una discusión histórica, me parece que puede ser un elemento importante que se vuelva a reflotar, pero con distintos actores. No pueden ser los mismos actores. ¿Sabes por qué? Porque son los mismos actores que nos llevaron a esta crisis. Hay que hablar de una crisis política. Chile está viendo una crisis política. Ahora, el punto es cómo se resuelve la crisis política. Es una pregunta interesante desde el punto de vista de la academia, al menos. Y lo que se resuelve claramente se va a ver reflejado en las próximas presidenciales, las próximas elecciones. Hablábamos de la importancia y la labor informativa que tenemos como medio de comunicación, y en base a eso y a la transparencia es que nosotros también hagamos un comentario de que el reporte oficial de fallecidos por el mismo subsecretario es de 15 asociados a quemas y saqueos en centros comerciales, 11 en la región metropolitana y 4 en provincias. Sin embargo, se habla de que sería más. Max, ¿esto es habitual en conflictos como estos, o crees tú que es sumamente necesario que salga alguien a dar no solo un número, sino que también la identidad de cada uno? Ese es un buen punto lo que acabas de decir, porque llama la atención que dentro de toda la explicación que da hoy el vocero de gobierno, no aparece el nombre. Aparece solamente un dato, una cifra. Y que disculpa que haga hincapié en esto, pero que todos se han dado en contextos, sí, por decirlo de alguna manera, ilegales, en saqueos, todos han sido fallecidos. Bueno, pero el caso del chico de Curicó, de mi ciudad, no fue en ese contexto. Y bueno, por algo el alcalde solicitó la renuncia del ministro del Interior. Entonces, a mí me parece, en pos de la transparencia, y muy bien que la prensa también esté exigiendo mayor información, es que el gobierno... labor. Es la labor, sí, justamente. Me parece que es muy importante porque tiene una responsabilidad fundamental en todo esto. Pero es curioso que en la explicación que da el gobierno no hay nombres. Hay un dato, tú bien lo reflejas, pero sí aparece un nombre con una funcionaria de la PDI. Entonces, bueno, ahí esas son señales que marcan el devenir histórico de los gobiernos. Es decir, que si el presidente o el vocero en este caso no es capaz de identificar al ciudadano que está asesinado, bueno, parece que no hay tanta preocupación, da lo mismo. Yo creo que no debiese dar lo mismo. Entonces ahí hay un elemento también que se está cuestionando en términos de qué manejo comunicacional y qué dato informativo de alguna forma quiere entregar el gobierno, y si no entrega la identidad, bueno, salta la duda de que efectivamente no hay tanta preocupación de resolver estos temas e impedir que haya más muertes. Tú me hacías la pregunta si esto se ha visto. En todos los procesos de revolución en América Latina hay costos. Lamentablemente hay que evitar que esto siga pasando.
Claro, cada vida es un costo invaluable, así que no podemos poner en un fondo una balanza en lo que puede ser el costo de una vida o las que sean en pos de lo que puede ser una revolución social que esperemos llegue de la mejor manera. Hablando de cifras, otra que es digna de analizar es que son 2.643 los detenidos a nivel nacional. Sin embargo, ponga atención en esta cifra. Son 77 los civiles lesionados según el reporte oficial y 134 los de las Fuerzas Armadas. ¿Crees tú que son más funcionarios militares los que se han visto heridos en todo esto más que civiles? No, yo creo que, bueno, lo que pasa es que los funcionarios militares tienen toda una indumentaria que les permite enfrentar a los civiles, pero la verdad las cosas es que la información que al menos ha circulado a través de los mecanismos de redes sociales del Instituto de Derechos Humanos, me parece que las cifras son mayores en términos de los civiles por sobre los militares, o carabineros en este caso, pero lo colocamos en un contexto más amplio. Pero como no hay una claridad total, como no hay una información real, porque la verdad las cosas que los casos que entrega el gobierno siempre lo está asociando a actos de violencia, de vandalismo, pero la verdad las cosas que uno podría perfectamente cuestionar algunos sucesos a partir de la información que está circulando en redes sociales. Entonces yo creo que tiene que ser menos opaco la información y la verdad las cosas que el vocero debiese ser mucho más claro a la hora de entregar este tipo de información. Bueno, estamos en un país en democracia, con derechos. Se supone. Y yo estoy segura que así es y quiero hacer un llamado también a mantener la calma. Es por eso que hemos estado en contacto con el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, como tú bien los comentabas, y los reportes que nos entregan es que entre detenidos hay 181 menores de edad, incluyendo niños, niñas y adolescentes y 300 mujeres. Se han registrado relatos de desnudamientos, maltratos físicos y verbales. Hay varias mujeres que han denunciado que una vez que son detenidas, ya sea por carabineros o también por militares, le han pedido que se saquen la ropa. Sí, bueno, lo conversábamos hace un rato, nada justifica este tipo de actuar. La idea o lo que se busca finalmente es atemorizar a la persona que se manifieste para que quede la sensación de que mejor no protestes, no salgas a la calle y que te quedes en tu hogar y esto siga su curso institucional. Pero qué bueno que el Instituto de Derechos Humanos esté entregando esta información y qué bueno que se esté denunciando también, porque no es conveniente que este tipo de situaciones quede en la impunidad y la verdad las cosas que se haga y se transparente para que la verdad las cosas que se frenen estos actos que vulneran los derechos de todas las personas. Hablábamos de que se vienen 2 cumbres internacionales con personajes que son sumamente cruciales a nivel mundial. Estamos hablando incluso de Donald Trump, también de Xi Jinping. ¿Y cuál es la imagen que estamos dando para el mundo? Quiero invitarte a que veas una imagen de una reportera de la BBC que le cae una bomba mientras reportea, una bomba lacrimógena, que de todas maneras se ve una imagen bastante violenta. Max, ¿cuál es la imagen que estamos dando para el mundo? A ver, siempre se dijo que en Chile estas cosas no pasaban. Tú lo dices, estábamos en una democracia. Se miraba a otros países que estaban con procesos de movilización social y se decía que estaban en una dictadura. Esto realmente es irracional, la imagen país absolutamente dañada. Los medios de comunicación extranjeros han enfatizado en esto. Diversos medios han puesto el foco en la represión que se está dando en nuestro país y la verdad las cosas que la imagen es realmente muy compleja. Yo la verdad las cosas que uno también esperaría que desde el gobierno a lo menos existiera un mea culpa de lo que está ocurriendo y que la prensa internacional no se vea perjudicada porque es la labor que tienen que hacer. La prensa tiene que informar lo que está ocurriendo y que se ataque de esta manera, sobre todo un medio internacional tan importante como la BBC, no hace más que colocar en entredicho cuál es la labor que está cumpliendo el gobierno en esta materia de resguardar la integridad de todas las personas independiente el color de la piel y su nacionalidad. Es la misma periodista de la BBC que en sus redes sociales asegura que esto se trataba de una manifestación completamente pacífica, un cacerolazo
como se le apoda a este tipo de manifestaciones, y que fue una agresión completamente desmedida. Sí, sí, absolutamente desmedida. La prensa tiene que hacer su trabajo. Y bueno, si en ese trabajo el gobierno y las autoridades se sienten incómodas, bueno, es la labor que tiene que hacer la prensa. Entonces, me parece que al menos el gobierno tiene que dar explicaciones de lo que ocurrió en este caso puntual y en otros casos también que han ocurrido. Yo veía a un notero que en plena transmisión los militares comenzaban a disparar. Bueno, eso también es realmente muy violento y el gobierno no se ha pronunciado al respecto. Me parece que la imagen país realmente no se ve muy bien con estos actos de violencia desmedida por parte de funcionarios policiales. Y bueno, el gobierno lo que tiene que hacer es un mea culpa, pero hasta el minuto no nos encontramos en eso, sino que solamente se enfatiza en el vandalismo y en la delincuencia, que es una manera de ocultar los temas de fondo que ocurren en nuestro país. Max, hablábamos del contexto en el que nos encontramos en estos momentos, solo a semanas de que se hagan dos cumbres que son sumamente importantes, no solamente para Chile, sino que también a nivel internacional. Estamos hablando de que en Chile podría firmarse eventualmente un acuerdo internacional que es crucial tanto para China como para Estados Unidos y que también tiene un efecto para todo el mundo. ¿Qué puede pasar si es que esta manifestación social no baja? Podemos ver cómo estamos en vivo desde Plaza Italia y continúan las manifestaciones ya en un quinto día sumamente elevada. Sí, sí, sí. Mira, ciertamente el encuentro APEC y COP25, como tú lo señalas, está en estos momentos en tela de juicio, si se puede realizar o no, porque no están las condiciones políticas ni sociales que el gobierno debiese resguardar para la cantidad de personas que van a llegar a nuestro país. Bueno, también hay un evento deportivo, porque esto rebasa también todos estos encuentros. Recuerda que Santiago de Chile va a ser el escenario de la final de la Copa Libertadores. La Conmebol, con el peso que tiene a escala regional, también puso en cuestionamientos la ejecución de un partido. Entonces, Chile hoy está... En pos de la seguridad. En pos de la seguridad, de los agentes de la Conmebol, de los jugadores, de la prensa. Por tanto, el gobierno tiene que entender que esta es una señal política adversa para lo que ha sido nuestro país en términos de que siempre nos jactamos de la estabilidad y la seriedad de las instituciones. Este oasis, como tú mencionaste, se está transformando o era aparentemente un espejismo, y Chile, el verdadero Chile, es el que hoy está a través de los medios de comunicación. En el fondo, ¿le favorece, según tu punto de vista, al movimiento que se puedan aplazar estas fechas importantes para así no perder el foco de las solicitudes? Absolutamente, absolutamente. Es decir, si el gobierno es incapaz de realizar los 3 eventos, ciertamente el movimiento social se anota un triunfo importante. Ahora, eso también tiene que estar en evaluación por parte de las autoridades. Los principales líderes del mundo están mirando lo que está pasando en nuestro país. Te aseguro que no están muy contentos de lo que está ocurriendo. Hay cierto nerviosismo y por cierto que el presidente tendrá que tomar carta en el asunto. Yo creo que el cambio de gabinete es inminente, es importante que se haga, porque si no, esto va a continuar y la verdad las cosas que probablemente el presidente no va a tener la capacidad política para dar respuesta a todas las demandas que están surgiendo. Muy importante, Max, y queremos ir a Plaza Italia. Estamos con nuestro periodista Ignacio Oliva, que nos va a contar cómo se vive en estos momentos lo que es el quinto día de manifestación. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, nos ubicamos justamente en Avenida Providencia, justamente en el sector oriente de Plaza Baquedano, un lugar donde podemos apreciar una gran cantidad de personas que poco a poco han estado llegando al sector de Plaza Italia, Plaza Baquedano, Parque Bustamante, Parque Forestal. De todos los sectores justamente están llegando desde la misma Alameda, desde el Puente Pío IX, desde el Parque Bustamante. Poco a poco se va llenando de gente. Son miles de personas que poco a poco ya se han ido aglomerando
aglomerando justamente en esta intersección, como tú bien lo decías, ya es el 5º día de manifestaciones. Hay que recalcar esta jornada, igual que la del día de ayer, lo pacífico que ha sido hasta el momento. Hay personal de Fuerzas Especiales de Carabineros resguardando todo lo que es el sector oriente por Avenida Providencia, justamente acá donde nos encontramos nosotros. También se encuentra personal de Fuerzas Especiales y del Ejército en el sector de la Alameda, también justamente por el sector del Parque Forestal, pero haciéndole el trabajo de mantención y de resguardo del lugar para que la gente que está en este lugar pueda manifestarse de forma pacífica. Tengo entendido, porque llegamos hace un par de minutos justamente a este lugar, que han habido un par de focos de altercados donde tuvo que actuar personal de Carabineros lanzando lo que son estas bombas lacrimógenas, pero todo eso no empaña lo pacífico que ha sido hasta el momento esta manifestación. Se espera que siga llegando más personas, se espera que sigan llegando diferentes agrupaciones. También tenemos entendido también que han llegado personal de la salud. Nosotros pudimos hablar durante esta jornada con diferentes entidades justamente de los diferentes hospitales de este lugar que han llegado y que se han manifestado, obviamente levantando la bandera de una lucha por una salud pública un poco más igualitaria para las diferentes personas, y han llegado justamente hasta este lugar. Nosotros estamos avanzando para todo lo que es la avenida, para el Parque, para Plaza Baquedano, y se puede apreciar justamente lo pacífico de esta jornada. Hay que tener ojos, sí, porque lo más probable es que durante la jornada puedan ocurrir algún tipo de manifestaciones. Ocurrieron en las jornadas pasadas, y ya se encuentra obviamente personal de Fuerzas Especiales acá resguardando este sector. Hasta el momento eso no ha pasado. Nosotros nos podemos trasladar por el momento de forma tranquila por este lugar, viendo justamente cómo son familias, grupos de amigos, jóvenes, adultos, niños que llegan a este lugar para poder manifestarse, para poder reclamar obviamente por esta situación que comenzó hace ya un par de días atrás, y ya este sería el 5º día de jornadas de manifestaciones, y que se están realizando de manera bastante pacífica acá justamente en el Plaza Baquedano, Ignacio. Una jornada pacífica, como nos comentas, Ignacio. Quisiera preguntarte dos cosas. La primera es si es que has podido ver la llegada de los camiones que se desplazaban desde la 5 Norte en modo de manifestación hacia Plaza Italia. Y lo otro que te quería consultar es si es que has visto desplazamientos de personas hacia el sector oriente. Se habla que sería en el Parque Araucano, otro de los puntos de encuentro. Sin embargo, no tenemos claro si es que ya se han comenzado a desplazar o si es que son dos focos de manifestaciones completamente diferentes. Sí, con respecto a la primera pregunta, acá no se ve algún tipo de camión con respecto a la manifestación justamente que están realizando los mismos transportistas con respecto a la tarifa justamente del TAC o de los peajes justamente que ellos se ven afectados. Y con respecto a la segunda consulta, la gente solamente viene hacia este sector, desde Avenida Providencia, que es el sector oriente justamente de Plaza Baquedano. Por lo que tengo entendido y por lo que veo en estos instantes, es la propia gente que se viene acercando justamente hacia Plaza Baquedano, que viene convergiendo hacia este punto para aglomerar más personas justamente para esta manifestación. Ahora, desconozco si más adelante, durante un par de horas más, estas mismas personas o parte de ellas se vayan a seguir trasladando hacia el sector oriente de la capital. Eso tendríamos que ir reportándolo y a ir entregando esta información con la medida que pasen los minutos. Pero justamente en este punto, la información que tenemos y por lo que podemos apreciar es que la gente llega justamente hasta este lugar con diferentes cacerolas, con sus cucharas, con las ollas, realizando estas manifestaciones pacíficas que han ocurrido durante estas últimas jornadas, Ignacio. Perfecto, Ignacio. Aprovechando las imágenes que nos muestran, quisiera preguntarte a ti, Max. En este momento acaba de terminar la reunión con los presidentes del partido, que era sumamente esperada para saber si es que lograban llegar a algún tipo de acuerdo. Sin embargo, vemos esta multitudinaria manifestación en Plaza Baquedano y también en otros puntos de Santiago y sobre todo también en otros puntos de Chile. ¿Les importa realmente? ¿Ellos están haciendo un seguimiento o tú crees que lo que se logre acordar con los presidentes del partido en una sala no es suficiente para esta manifestación social? Yo la verdad las cosas que siento que los partidos políticos en general no están siendo considerados por los movimientos sociales. Están absolutamente desprestigiados. Sus líderes están... Considerando que el Partido Socialista y el Frente Amplio decidió dar un paso al costado de esta tengo reunión. entendido que el Frente Amplio y el Partido Comunista no fueron invitados al encuentro y el Partido Socialista sí fue invitado, pero desistió.
pero la verdad las cosas es que los partidos que hoy están conversando con el presidente no tienen ningún tipo de cercanía con la ciudadanía. O sea, yo no veo ninguna figura política que sea respetada en estos momentos por los movimientos sociales. Lo que llama la atención es que en este movimiento no hay un líder, no hay una cara visible con quien se pueda negociar, ¿no? Justamente porque en el 2011 sí teníamos los líderes universitarios, Boric, Camila, Giorgio, Marta, en fin, una serie de actores estudiantiles con los cuales se podía conversar. En este caso no hay un actor visible con el cual el gobierno pueda comenzar a dialogar. Ese es un punto muy importante. ¿Crees que se sienten representados por alguien, por alguna persona que haya llegado a el movimiento social? El movimiento social no se siente representado por los actores políticos. Si estuviesen realmente representados, los partidos políticos podrían haber frenado este tipo de movilizaciones. ¿Por qué? Porque son los que tienen que canalizar el descontento, no lo han hecho, y por tanto el desprestigio, la desafección política que hay es tan profunda que tenemos 5 días de movilización. Entonces yo la verdad las cosas que encuentro que va a ser poco productiva esa reunión para la sociedad civil, siempre y cuando nos vayan a los temas de fondo. Si se quedan solamente medidas de parche, nuevamente vamos a tener estallidos sociales. Max, en los últimos minutos que nos queda de este especial de Punto Noticias, quisiera preguntarte, si tú fueras el presidente de Chile, ¿cuál sería la medida estrella con la que crees podría terminar este movimiento social? Me colocan una pregunta compleja si yo fuera presidente. Yo creo que aquí hay que cambiar el sistema económico. Pero estamos hablando de una solución a corto plazo que logre poner paño frío. Lo que pasa es que no hay soluciones de corto plazo. O sea, ya se tomó una. La medida de corto plazo fue congelar la tarifa. ¿Qué ocurrió? Tenemos movilizaciones. ¿Qué pasaría si el presidente se le solicitara, por ejemplo, una mejora en lo que son los temas de AFP? Sabemos que este es uno de los temas más solicitados por parte de este movimiento. O sea, una medida inmediata podría haber sido, bueno, vamos a aumentar el sueldo mínimo, inmediato. ¿Se puede? El presidente tiene todas las facultades para hacerlo. ¿Se puede económicamente? Lo puede hacer. Sí, aquí no hay una cuestión de plata, yo creo que hay financiamiento. El cálculo económico, son especialistas en el gobierno para hacer cálculo económico, pero tiene que apuntar, todas las medidas tienen que apuntar a la transformación del actual modelo económico chileno. Yo no creo que es un modelo. Si no se aplican transformaciones a ese modelo que ha permitido la concentración económica, por eso tenemos desigualdad, difícilmente vamos a tener un movimiento social quieto, vamos a tener movilizaciones y eso tiene que entenderlo el gobierno, no son medidas parche. Ahora, lamentablemente no se ve ninguna señal. No hay una señal concreta que diga, sí, estamos escuchando al pueblo. No se está escuchando, yo creo que aquí se está pensando en otra cosa. Esperemos que podamos tener una pronta respuesta, al menos un poco más concreta. Eso también es lo que espera este movimiento. Quiero darle las gracias también a Ignacio Olivo, quien sigue reporteando para nuestra próxima entrega informativa. Y quiero darte muchas gracias, Max Quitral, también analista político del UTEM, por acompañarnos. Usted no se despegue de nuestra compañía. Pronto regresamos con más información. Hola a todos, ¿cómo están? Regresamos en este especial de Punto Noticias con lo que es el 5º día de este conflicto social, y para eso quiero saludar a Marco Moreno, cientista político de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me imagino que con mucho trabajo con todos estos días y con todo lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Ha sido bien intenso porque ya llevamos un poco más de 82 horas en esta situación compleja por la que está atravesando el país. Las cifras no son muy alentadoras las que da hoy día el comandante Iturriaga, ¿no es cierto? Estamos hablando de 15 muertos. Fíjate que en lo que ocurrió en Ecuador, durante 11 días que fueron las protestas en Ecuador, murieron 6 personas. Aquí llevamos apenas 3 días y han muerto 15, por eso son las cifras oficiales. Por lo tanto, es un tema que está complicando bastante al gobierno y evidentemente pareciera ser que la reunión de hoy día no sirvió mucho para descomprimir esta presión social que sigue fuertemente instalada en la opinión pública. Hablábamos de estos 15 fallecidos que son oficiales en el fondo por parte del reporte del gobierno, 2.643 detenidos a nivel nacional, siendo 77 civiles lesionados y 134 lesionados de las Fuerzas Armadas. Estábamos hablando justamente de que en estos momentos está terminando esta reunión muy esperada por ciertos sectores políticos con los presidentes de los partidos, en los cuales, en cita en la que no fue ni el Frente Amplio, ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista. Sin embargo, en estos momentos vemos distintos
distintas manifestaciones sociales a lo largo de todo Chile. ¿Tú crees que esta masa que está exigiendo mejoras sociales está realmente interesada con lo que sucedía en esa reunión que duró cerca de 3 horas? Yo creo que no, porque quienes estuvieron sentados hoy día con el presidente son parte del problema, ¿no? Es la élite política que está siendo fuertemente cuestionada por su incapacidad, ¿no es cierto?, de conectar con lo que son las demandas, con lo que son los problemas de los ciudadanos, no ahora, sino que desde hace mucho tiempo. Hay de alguna manera un estilo anestesiado a hacer política. Los políticos se preocupan de los problemas de la política y no de los problemas de la gente. Y eso hace entonces que esta desconexión resulte a todas luces imposible de tolerar hoy día para la gente que está movilizada. Por eso es que de alguna manera la indignación es con también los que estaban sentados hoy día en La Moneda, por lo menos los que llegaron, porque llegaron solo los representantes del Partido Radical, de la Democracia Cristiana y del PPD. Los otros invitados, el Partido Socialista y Revolución Democrática y el Partido Comunes, no asistieron, y el Partido Comunista señaló que la invitación había llegado muy tarde, pero evidentemente que no estaban en condiciones tampoco de asistir, lo que te habla de una improvisación, una vez más, del gobierno para enfrentar esta crisis, ¿no? Es decir, convoca a una reunión con actores claves, políticos solamente, ¿no?, que están fuertemente desprestigiados porque, te repito, son parte del problema, no convoca a otros actores sociales y en realidad, ¿no es cierto?, lo que se pueda acordar hoy día creo que no va a terminar por aplacar de alguna manera, como se espera, la fuerte movilización que día a día va creciendo y que va cobrando muchas víctimas, porque de repente nosotros hablamos de 15 muertos y un poco naturalizamos ese número. 15 vidas. Y son 15 vidas, es una cuestión bien dramática y pareciera ser que los chilenos y chilenas no estamos dando cuenta de que estamos hablando de un número muy alto de personas que han muerto en el marco de estos hechos de las últimas 3 o 4 días. Una cifra absolutamente lamentable e invaluable. Recordamos que no solo son 15 vidas, sino que son 15 historias, 15 familias y cifras oficiales hasta el momento. Esperemos que esa cifra se detenga ahí porque ya es bastante dolorosa. Conversábamos que al parecer esta reunión tendría intereses de llegar a un acuerdo político, sin embargo lo que nos interesa saber es si es que este movimiento social que no se ha identificado con un partido político principalmente está realmente interesado con eso. Veíamos hace unos instantes una manifestación que se da en Manquehue con Apoquindo, en el sector oriente de la capital. Estamos hablando de la comuna de Las Condes, algo que no es común de ver, Marcos, y que me gustaría que tú analizaras. ¿Será que estas personas que se reunían principalmente en Plaza Baquedano como punto de encuentro se desplazaron hacia acá para enfrentar lo que es una clase más acomodada, o habla de que las personas que viven en este lugar despertaron, como dicen muchas personas en la calle, y se sumaron a esta manifestación? Yo creo que esta es una manifestación bastante transversal, no es una manifestación solo de los sectores desposeídos más pobres del país, son las clases medias, y ahí hay una gran variedad, la media alta, la media media, la media baja. Estamos hablando del grupo más importante y mayoritario de la población. En todas estas comunas del sector oriente de Santiago vive mucha gente de clase media. Prácticamente el porcentaje más importante son ciudadanos de clase media que también sienten que el costo de la vida se le ha ido haciendo cada vez más difícil de llegar a fin de mes, las cuentas por pagar, las universidades, los colegios, el supermercado. El costo de la vida es un tema, ¿no es cierto?, que los aflige. Ellos tienen terror de volver a caer, ¿no es cierto?, en una situación de pobreza, y por eso que sienten miedo frente a lo que está ocurriendo con sus vidas. Yo creo que si uno se fija, las manifestaciones, los caceroleos han sido bien intensos en este sector oriente de Santiago, ¿no? En La Reina, en Peñalolén, en Vitacura, en Las Condes. Hemos escuchado muchas de estas manifestaciones, lo que te habla de que este movimiento no solamente está radicado en las comunas menos, digamos, con menos acceso a los bienes de consumo, sino que de alguna manera esto es bastante transversal. Ahí está el corazón. La convocatoria de hoy día decía justamente vamos al corazón del gobierno, porque uno tiene la idea de que este gobierno, que es un gobierno de derecha, fundamentalmente gobierna para la gente que vive en esos sectores, y muy por el contrario. Hemos visto una manifestación bastante transversal. Las imágenes que ustedes están mostrando un poco dan cuenta de eso. Es gente joven, ¿no es cierto? Esa pulsión que hay hoy día de alguna manera se expresa en esa gente joven cuya familia, el abuelo o la abuela que tiene bajas pensiones, el tío, el familiar que queda sin trabajo, de alguna manera eso es lo que hace que se movilicen, ¿no? Quizás no los tanto afecta directamente a ellos, pero sí a su entorno, a su familia, a sus amigos, que los lleva entonces a sentir esta pulsión de expresar esta indignación, este sentimiento de rechazo
rechazo, ¿no es cierto?, por ahora no necesariamente revolucionario, porque no hay detrás una propuesta, sino que una rabia, una indignación contenida que se está comenzando a expresar de esta forma. Según tu análisis, entonces, un enojo, una solicitud colectiva, transversal, y que se da esta vez marcando un precedente en Las Condes. Estamos ahí mostrando imágenes en directo, una manifestación que se ve hasta el momento sumamente tranquila. Durante estos 5 días también se ha manifestado en su mayoría. Sí, hay que hacer hincapié en que estos eventos incendiarios no han sido parte de este movimiento social, y son estas mismas personas quienes se han empeñado en decir eso. Para eso quiero saludar al periodista Ignacio Oliva de Punto Noticias, que se encuentra justamente desde ahí. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, nos hemos trasladado de Punto. Nos encontramos anteriormente en Plaza Baquedano, justamente donde había mucha gente durante esta tarde, y ahora nos trasladamos hasta la comuna de Las Condes, como ustedes bien lo decían, acá en Avenida Manquehue, con Apoquindo, lugar donde han llegado cerca de 100, 200, me atrevería a decir hasta cerca de 300 personas, y siguen llegando justamente acá a aglomerarse, a tapar justamente la avenida Apoquindo para protestar por estas manifestaciones que se han realizado ya por varios días. Tengo entendido que es la segunda vez, es la segunda oportunidad que ha llegado la gente a protestar a este punto, acá en la comuna de Las Condes, y a poco más, mientras pasan las horas, se empieza a aglomerar un poco más de gente. Esta manifestación, por lo que tengo entendido, se va a quedar acá, no piensa trasladarse a lo que es el sector más poniente de la capital para llegar a juntarse allá en Plaza Baquedano, sino juntarse acá. Se dice también que viene más gente justamente desde el sector oriente, también un poco más desde Providencia, también acercándose hacia este lugar para así de esta manera poder juntar a muchas más personas que han llegado a este punto, y que de esta manera poder hacer un poco más de ruido justamente en este sector, que es bastante curioso, si se puede entender. Ahí podemos dar a conocer que esta es una manifestación de manera transversal, que no diferencia clase política ni también clase social. Mire, vamos a ver acá, Álvaro, por favor, si nos podemos ver un segundo, si podemos hablar con la gente justamente que ha llegado a este lugar, familias, jóvenes, a gente adulto mayor que ha llegado justamente a este punto para poder manifestarse. Vamos a ver si podemos hablar justamente con usted. Caballero, ¿cómo está? Buenos días, lo vemos acá con la bandera chilena, protestando ya, sumándose a la manifestación a la desigualdad que tenemos hoy día, apoyando lo que está pasando. No han visto la cara por años, amigos, por años. Estamos descontentos, estamos enojados, queremos igualdad. Tengo que pagar para tener buena salud, ¿por qué? Y la gente que no tiene para pagar por buena salud, ¿qué hace? ¿Qué hace esa gente? Dignidad, una FP digna. Estamos chatos, compadre. Estamos chatos, yo como papá estoy chato. Tengo 50 años, tengo 4 hijos, estoy chato, compadre. Estoy chato, pago 2 universidades. Acabo de terminar la tercera. Pago 2 universidades, me quedan 4 años más de universidad. Estoy hasta acá, compadre. Si no pago ISAPRE, no tengo salud, me estoy hueando. Ignacio, me gustaría, ahora, si le pudiese lo que hablábamos, lo que se hablaba en el estudio, comentar con respecto a que esto es una manifestación transversal, que no, esta es una manifestación transversal que no va desde la clase social más baja hasta acá en Las Condes, justamente. No, o sea, aquí eso es lo que hay que tratar de evitar. Lo transversal, aquí somos todos iguales, no porque tú vivas en el barrio oriente o en el sector poniente, da lo mismo, amigos, somos todos personas humanas, tenemos los mismos derechos y necesitamos la misma igualdad para todos. Ignacio, sé que estás con mucha bulla en ese mismo lugar. Me gustaría que le pudieras preguntar a este caballero que dice tener 50 años, 4 hijos, sentirse absolutamente agobiado. ¿Esta es la primera marcha en la que él participa o él es partícipe de distintos movimientos sociales? Porque da la sensación de que hay personas, ciudadanos que se están sumando a estas manifestaciones porque han acumulado esta ira y este enojo, esta frustración, como él mismo lo evidencia. Sí, a ver, vamos a ver si podemos consultarle. Disculpe, ¿se está sumando ahora o ya lleva varios días sumándose a la manifestación? Yo llevo con mi familia 3 días. 3 días. 3 días, mira, y me gustaría quedarme con esa imagen que justamente estábamos mostrando, que le iba a mostrar algo en estos momentos, con respecto un poco también para informar a la gente que está viendo ahora a Punto Noticias. El tránsito justamente acá por Apoquindo está totalmente cortado. Ustedes pueden ver en estos instantes que los buses justamente del transporte público han tenido que desviarse hacia el poniente porque no pueden seguir justamente la ruta normal de traslado de personas, ya que
esta avenida está siendo totalmente copada por la gente que llegó justamente a este lugar a manifestarse. Entonces, información bastante importante. Hay personal de Carabineros justamente resguardando este punto que se encuentran justamente hacia el sector de Manquehue. No hay problema, esto es una manifestación totalmente pacífica, lo mismo que ocurrió justamente en Plaza Baquedano, así que es bueno que se sigan replicando estas situaciones, que siga ocurriendo, que se produzcan estas manifestaciones y estas protestas, pero que claro, se desarrollen de manera tranquila y de manera pacífica, Ignacio. Sí, Ignacio, llama la atención esa información que das en estos momentos en vivo y en directo para las personas que nos están viendo. Sabemos que estamos en una etapa que es sumamente complejo desplazarse, no contamos con el metro y el flujo de Transantiago, de los buses del Transantiago ha disminuido, sobre todo cuando se acerca esta eventual hora punta que sabemos que se ha adelantado según lo que dijo nuestra intendenta. Hablaste de ciertos desvíos. ¿Hay algún reporte oficial por parte de Carabineros para que las personas puedan tomar los resguardos y quizás tomar otras calles, otras líneas de buses? Sí, miren, la información que tenemos hasta el momento es que los buses que vienen por Manquehue y que doblan justamente hacia Apoquindo, hacia el sector poniente de la capital, están siendo desviados por cuadras colindantes. Ahora, lo que está siendo utilizado por la manifestación es un punto bastante acotado de espacio. Esto es lo que sería todo el territorio de la Pumanque, de este centro comercial. Por ende, solamente toman desvíos por las calles colindantes y después pueden seguir la ruta normal hacia el poniente, por ejemplo, por la misma avenida Apoquindo. Y lo mismo si es que los buses van hacia el oriente con respecto a esta situación. Es solamente este punto el que ha sido afectado por estas manifestaciones. Claro, ahí vemos calle Apoquindo con justo lo que es el metro Manquehue. Ignacio, me gustaría... Respecto a las manifestaciones. Más que con la manifestación, con todo lo que ha pasado en el país, quienes estemos al tanto del plan mundial que se está haciendo para tomar el control e imponer un nuevo orden, dejando los estados obsoletos, despertaron y nos damos cuenta, esto cabros, esto está planeado, hermano, esto no pasó, esto no es casual. Más allá de la numerología y todo que también coincide, esta weá es un plan para tomarse Sudamérica a través de Chile. Eso, infórmense. Mira, Ignacio, me gustaría quedarme ahora con una imagen. Está personal ahora de Carabineros, hubo una dispersión, aparentemente hubo un problema justamente con la gente que se encontraba acá. Se alejaron un par de metros de personal policial, pero aparentemente ya todo estaría volviendo a la normalidad. Sí, estamos viendo hasta el momento una marcha que se ve sumamente pacífica. ¿Tú has tenido la posibilidad de ver algo que sea lo contrario, algo que amerite la presencia policial? No tengo la visibilidad para saber si es que efectivamente son carabineros o son militares. Si tú me lo pudieras detallar y también saber si es que el alcalde Joaquín Lavín, quien sabemos que está siempre sumamente presente en cada una de las actividades que se desarrollan en la comuna, ¿se ha hecho presente esta vez? Es personal policial, es personal de Carabineros quien se encuentra en este lugar. No son muchos, son cerca de 20 a 25 funcionarios policiales que se ubican en este sector, obviamente para mantener el orden y mantener el resguardo de que todo no se salga de control. Sin embargo, todo esto se ha desarrollado de manera pacífica. Con respecto al tema del alcalde Joaquín Lavín, claro, él siempre se ha acercado a los medios de comunicación cuando hay situaciones que afecten a su comuna. Hasta el momento no lo he podido localizar por este lugar. Lo más probable es que llegue en un par de minutos más y así vamos a poder tener algún tipo de declaración por parte del alcalde, del jefe justamente comunal de acá de la comuna de Las Condes. Ignacio, tú que has tenido la posibilidad de conversar con alguno de los manifestantes que se encuentra en ese lugar, ¿es persona que estaba en la Plaza Baquedano y que se desplazó hasta ese sector con esta consigna de querer ir a emplazar a la clase más acomodada? ¿O se trata de personas que residen justamente ahí y que recordemos, incluso como Marco nos comentaba, que son personas de clase media? Las personas tienden a estigmatizar que las personas que viven en Las Condes tienen mayores ingresos, pero no necesariamente. Las cifras dicen que gran parte de la población de esta comuna es clase media también. Sí, por lo que hemos podido hablar con algunas de las personas que se encuentran acá, es gente de acá de las comunas de Las Condes, a lo mejor un poco de Providencia, pero
más que nada la gente de acá, justamente de esta misma comuna, quien se ha venido a manifestar a este lugar. Claro, se ha desarrollado una situación bastante a lo mejor curiosa, si se puede decir, y eso también refleja lo que es la transversal de la manifestación. Miren, vamos a ver si podemos hablar con esta señora que justamente llegó acá, la estaba buscando al comienzo del despacho, no la había encontrado y ahora la vuelvo a encontrar. ¿Cómo está? Disculpe, buenos días. Un segundo. La vemos con su bandera chilena, con el sartén, con la cuchara de palo manifestándose. ¿Usted acá de la comuna o viene de otro lugar? No, yo soy de la comuna toda mi vida. Nací y criada aquí dentro de la comuna. Bueno, nos fuimos a negro, estamos con problemas técnicos, es normal en este tipo de manifestaciones. Las que vemos, Marcos, se está desarrollando al menos de manera sumamente pacífica. Ignacio nos comentaba el fenómeno de que la mayoría de las personas que se encuentran ahí son residentes efectivamente de esta comuna, que es estigmatizada muchas veces por ser una comuna acomodada. ¿Te parece a ti que esto es habitual en las marchas? A mí me parece que es algo que está marcando precedentes, ¿no? Bien inédito, yo creo que no se habían visto marchas como la de ayer y hoy día en este sector de Santiago. Son dos elementos importantes a tener en cuenta. Uno, que la gente que está allí protestando seguramente no le interesa ni le importa lo que estaba ocurriendo en La Moneda con la reunión del presidente con los presidentes de los partidos políticos. ¿Crees tú que no se sienten identificados? Para nada, yo creo que no tiene ninguna importancia lo que está ocurriendo en La Moneda, lo que te da cuenta un poco de la falta de estrategia clara del gobierno para enfrentar este tema. Y dos, que fundamentalmente lo que la gente está planteando allí justamente son emociones, son sentimientos, ¿no es cierto?, que expresan esta indignación. El costo de la vida, el costo de la educación, las bajas pensiones, de alguna manera, ¿no es cierto?, eso es lo que se conversa en las familias, es un tema que está transversalmente instalado y por eso que esta gente está reclamando. Además, ¿por qué lo hacen? Porque sienten que quienes los representaban, los parlamentarios, los políticos, no lo hicieron. Y como no los representan ya, ellos están buscando una manera de expresarse, por eso es que salen a la calle, por eso es que se están expresando de esta forma, que en el caso de lo que estamos viendo aquí con el despacho en Las Condes es de una manera muy pacífica. Sumamente pacífica. Ahí estamos viendo también imágenes en vivo y en directo, y mientras sucede esto, en lo que ha sido días sumamente contingentes, acaba de terminar la reunión con el presidente, junto con los presidentes también, pero de los partidos políticos, excepto por el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, quienes no asistieron. Es justamente el ministro del Interior, Chadwick, quien salió y dijo una declaración que llamó bastante la atención. Él asegura que el presidente Sebastián Piñera hará una propuesta social, un proyecto social que podría poner paños fríos a todo lo que es este movimiento. ¿Cuál crees tú podría ser una propuesta que realmente logre calmar la efervescencia de todos los miles de chilenos que se están sumando a las manifestaciones, así como vemos las imágenes a lo largo de todo Chile e incluso los chilenos en el exterior? Bueno, el gobierno está buscando salir rápido de esta crisis. Lo que está intentando hacer es una agenda social, podríamos decir, que se vaya a estructurar a través de leyes cortas que se aprueben rápidamente en el Congreso. No, a eso está apostando el gobierno, seguramente es lo que va a presentar el presidente en pocas horas más, que tienen que ver con cosas que ya sabíamos, digamos, reajustar las pensiones, aumentar el salario mínimo, avanzar, ¿no es cierto?, en proyectos que de alguna manera vayan en beneficio de los sectores medios, congelar las tarifas del transporte, sin duda. ¿Se puede hacer eso en un corto plazo? Bueno, si hay voluntad del Congreso para legislar de esta manera express, seguramente se va a conseguir. La pregunta es ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué se tuvo que llegar hasta este punto, ¿no es cierto?, en donde tenemos muchos daños, no solamente en lo material, sino que también en lo humano, ¿no? Hablábamos de las 15 personas que han fallecido, pero también mucha gente que está hoy día sintiéndose afectada por esto. Vamos a tener situaciones postraumáticas cuando esto, ojalá que rápidamente se termine, como pasa con un terremoto, con un evento en donde la sociedad no se sana del todo y se requiere, ¿no es cierto?, de acciones que vayan en ese sentido. Yo creo de todas maneras que esa propuesta del gobierno, repito, no va a ser escuchada necesariamente por quienes están hoy día movilizados y protestándose en la calle, porque no los representa y no los vincula, no les parece que vaya a resolver los problemas de fondo, porque se están viendo como medidas de parche, porque es la urgencia del gobierno por tratar de salir del problema. Llama la atención que esta reunión
que está siendo en estos momentos crucial para llegar a una negociación, sea justo en el momento en que se están manifestando tanto en Plaza Baquedano como también en el sector oriente de la capital, sin mencionar todas las otras manifestaciones que se dan a lo largo de todo Chile. ¿Crees tú que es necesario que haya un líder en todo este movimiento? ¿Con quién se puede lograr negociar si es que los presidentes de los diferentes partidos políticos no están representando a las personas que están haciendo estas demandas sociales? Bueno, efectivamente en este tipo de movimientos estamos observándolo en Chile, pero en otros países también lo hemos visto. La dificultad es que como es un movimiento espontáneo, no hay liderazgos, no hay representantes, como pasó en el año 2011 cuando estaban los presidentes de las federaciones de estudiantes. No hay demandas claras, porque suponemos muchas cosas. Suponemos, la gente habla, veíamos el papá que decía la injusticia, ¿no es cierto? Veíamos el papá que hablaba del costo de la vida, pero de manera concreta no tenemos claro cuáles son las preguntas, ¿no? Y cuando tú no tienes claros cuáles son las preguntas, tampoco puedes entonces tener claridad sobre las respuestas. No, lo que está tratando de hacer el gobierno es tener respuestas, pero estamos hablando de problemas complejos que no se pueden resolver con soluciones simples. Esa es la tentación y el camino equivocado en el que puede caer el gobierno, de querer resolver un problema que es muy complejo con soluciones simples que terminen no siendo aceptadas por la ciudadanía, por quienes están hoy día movilizados, y de alguna manera entonces lleva a prolongarse este movimiento por algunos días más, lo que significaría, ¿no es cierto?, un aumento nuevamente del número de muertes, lo que nadie quiere, y por otro lado una situación de descalabro económico del país, porque cada día que el país no está produciendo, porque no estamos en una situación de normalidad, eso va a comenzar a afectar la economía y va a comenzar a afectar, ¿no es cierto?, el normal desarrollo del país. Bueno, ya está afectando el normal desarrollo. De hecho, para informar, ya es oficial que el toque de queda para la región metropolitana, precisamente para Santiago, se afirma nuevamente y comienza a las 20 horas y termina, ojo, a las 5 de la mañana. Una hora antes se levanta entonces el toque de queda, lo que nos habla de que de todas formas no estamos viviendo una vida normal como la vivíamos hace solo un par de semanas, un par de días solamente. Un par de días, no es una situación de normalidad. Recordemos que no teníamos toque de queda en Chile desde antes del retorno a la democracia, el año 1987, salvo en los periodos, ¿no es cierto?, en el periodo que hubo el terremoto, ¿no es cierto?, que sí se dictó pero que el tiene toque que ver de queda. Con un tema más de catástrofe, una labor más social que represiva, ¿no? Pero no habíamos visto nunca esto, y por eso mucha gente está sorprendida en el mundo, ¿no es cierto?, el resto de los países, después de que el presidente hablaba de que Chile era un oasis en medio, ¿no es cierto?, de una América Latina convulsionada, están sorprendidos porque todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Qué pasó con Chile? Son las grandes preguntas que nos hacemos. Esto se ha mostrado en redes sociales a través, no sé si has visto la imagen de un iceberg, sí, donde se ve que el alza arriba, en la punta del iceberg está el alza de los 30 pesos del metro, pero hacia abajo ve la colusión de la farmacia, de los pollos, el Paco gay, el milico gay, los ladrones de cuello y corbata que van a clases de ética, ¿no es cierto? Los medidores eléctricos. Una larga lista, y que se hace saber en las calles. Nosotros hemos estado con un equipo, he estado yo precisamente también desde Plaza Baquedano, de distintos puntos donde la gente se manifiesta de manera en su mayoría respetuosa. Es sumamente necesario que hagamos la diferencia entre los eventos delictuales que se han dado, entre los saqueos y estas manifestaciones que estamos viendo en vivo y en directo, que son sumamente pasivas. Marcos, te quería preguntar, ¿tú sientes que esto se puede ir de las manos? Hay personas que tienen miedo, que sienten temor. El llamado siempre es a mantener la calma. Estamos en un país en democracia, sin embargo, ¿en qué momento uno pone la voz de alerta? Vemos ahora a los camioneros, sabemos que no es el gremio oficial, sin embargo, es una comitiva de camiones que se dirigía desde la Ruta 5 Norte hacia el centro de Santiago, manifestándose, esta vez por sus ventanas con la consigna "No más TAC". Era el descontento y una de las solicitudes de este gran iceberg que tú me desglosabas. Sí, si esta reunión de los presidentes de algunos partidos políticos con el presidente no logra generar, ¿no es cierto?, una acción que vaya a aplacar el movimiento, entonces vamos a estar en problemas, porque quiere decir que no se está efectivamente atacando lo que es el corazón de lo que son las demandas ciudadanas expresadas en esta movilización. El riesgo está que el presidente siga quedando aislado. Después que el presidente habló de que estábamos en guerra, se produjo un fuerte aislamiento, mucha gente de su sector lo está dejando de lado. Hemos visto filtraciones desde el corazón interno del propio gobierno que a uno le llaman profundamente la atención. Diálogo del presidente con sus asesores, y ayer conocimos el diálogo, ¿no es cierto?, de la primera dama Cecilia Morel con una amiga, donde le señalaba una serie de cuestiones que lo que hacen es irritar cada vez más a la gente. Bueno,
Vamos justamente a pasar a revisar ese audio en un momento más. Sin embargo, quería detenerme en esta manifestación de los camioneros y dejar en claro que el presidente del gremio aseguró hace exactamente 20 horas que el gremio no iba a estar en paro, que ellos nos entregaban la seguridad. Sin embargo, es difícil de prever considerando que estamos hablando de una franja tan extensa como lo es todo Chile y lograr organizar a todos los camioneros. El miedo y la pregunta que se hacen las personas ¿es posible que haya un eventual desabastecimiento, por ejemplo, con ver estos camioneros que se incluyen en este movimiento social? Bueno, a mí me llama la atención que los supermercados estén funcionando de la manera tan irregular que lo están haciendo. Yo me pregunto medianamente funcionando. Yo no me pregunto si eso no tiene que ver con un tema de abastecimiento o un tema logístico que puede ser lo que está fallando, y por lo tanto uno se pregunta qué está pasando con todo el sistema logístico que donde los camiones son fundamentales en Chile, como tú decías, para transportar, ¿no es cierto?, los bienes esenciales que llegan a los grandes centros urbanos. Se necesitan esta red de camiones y puede que los camioneros no quieran parar, pero nada dice que las carreteras no se puedan ver dificultadas, ¿no es cierto?, que no hayan otras acciones que de alguna manera dificulten el desplazamiento de los camioneros, por lo tanto el efecto va a ser el mismo. Vamos a tener problemas, ¿no es cierto?, con la distribución de aquellos insumos que son básicos para que la ciudadanía comience, ¿no es cierto?, a no empezar a tener una situación crítica, porque ya hoy día creo yo que los supermercados que estén funcionando de esta manera tan irregular está comenzando a generar una situación compleja en muchas familias. Marcos comentaba las filtraciones que se han dado a lo largo de estas manifestaciones sociales. Fue efectivamente ayer que salió al descubierto una filtración de un audio de Cecilia Morel y que se manejó hace cerca de 3 días por la prensa, pero que es el día de hoy, donde sale precisamente en el medio nacional La Tercera y se corrobora que efectivamente es real. Me gustaría que pasáramos a escucharlo y que después analizáramos la importancia de en este conflicto social. Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias. Intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Es como una invasión extranjera alienígena, es lo que dice la primera dama Cecilia Morel, que cabe destacar que este audio que nosotros hemos puesto recién acá en Punto Noticias y que se dio a conocer por el diario La Tercera es en un contexto completamente privado. Esto no corresponde a una vocería ni por parte del gobierno, ni mucho menos por parte del presidente. Sin embargo, es la esposa de nuestro mandatario. Ella maneja más datos de los que manejamos nosotros y esa es la sensación de inseguridad que refleja con este audio, a pesar de haber sido filtrado en una situación completamente privada. Marcos, ella asegura que están sobrepasados. ¿Cómo crees tú que se recibe por parte de la sociedad un audio así en estos momentos? Bueno, el audio es totalmente verdadero, al punto que ella día hace poco rato tuiteó diciendo que se había equivocado con lo que dijo porque hablaba a nombre personal y se había confundido como que hablaba a nombre del gobierno. Por lo tanto, la veracidad del hecho es así. Está completamente corroborado. Completamente corroborado. Segundo, a mí me llama mucho la atención que se estén produciendo estas filtraciones, como te decía antes, del círculo más íntimo, porque, bueno, uno tiene sus amigos, les manda WhatsApp, les manda videos de personas con las cuales tú tienes mucha confianza. De ahí se filtró esto, ¿no? Ella asegura que es una amiga de su círculo cercano a quien ella le enviaba este audio. Pero absolutamente fuera, digamos, de cualquier contexto lo que afirma y dice, porque dice que hubo un ataque al aeropuerto de Santiago, ¿no? Hasta ahora no sabemos nada de eso y han pasado varios días. Solo se ha conocido la congestión y la cancelación que en el de vuelos. fondo es debido a que personal de servicio no ha logrado llegar a tiempo para que se despeguen los aviones que estaban programados y así se han ido acumulando
cancelando ciertos vuelos, además de todos los vuelos que han llegado a nuestro país y que no han tenido la posibilidad de desplazarse hasta Santiago o hasta el lugar que ellos necesiten transportarse, porque sabemos que hay problemas de conectividad. Pero claro, un ataque, una intervención al aeropuerto, al menos hasta ahora no se conocía y se da a saber de manera pública, desafortunada por parte de la primera dama, como ella misma lo hace saber, y mediante su red social es que ella pide disculpas. Ella también dice, y creo que es digno de análisis, vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. ¿A qué se refiere ella? Tal vez es una de las medidas que va a proponer Sebastián Piñera y que Chadwick ya lo adelantaba. Bueno, se ha especulado sobre un impuesto que podría eventualmente hacerse a los que tienen más o a los que tienen más fortuna en el país, que es un grupo bastante privilegiado. Y disminuir la dieta parlamentaria, que también tendría que ver con repartir un poco la torta en forma más igual, ¿no? Sí, y los altos cargos públicos que también tienen ese nivel de remuneraciones. Pero fíjate que en política cada vez más la forma es fondo, ¿no? Y la manera en que tú dices las cosas y las cosas como tú las planteas terminan teniendo un efecto importante. El ministro Larraín de Hacienda nos llamaba a rezar por la guerra, o frente a la guerra, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos. El conflicto después económico, a comprar flores, ¿no es cierto?, porque habían bajado las flores, había que ser romántico. El ministro de Economía, que fue uno de los que encendió la mecha, ¿no es cierto?, diciendo que podían ser más baratos los pasajes y podía haberse beneficiado si uno se levantaba a las 6 de la mañana para tomar el metro a las 7 de la mañana, ¿no? El otro ministro es de salud que decía que la gente iba a socializar a los consultorios, es decir, una cadena de manera de expresarse que termina irritando a las personas. El audio que escuchamos de la primera dama es justamente eso, un ataque alienígena. Habla ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación absolutamente bizarra, irracional, que uno no espera de personas que tienen información importante y que debieran estar transmitiendo más bien certezas, haciendo comunicación de crisis y no transmitiendo información que a algunos puede parecernos muy gracioso en algún momento, pero de una serie de las cosas más serias. Lo que tú decías en la última parte cuando dice, bueno, vamos a tener que empezar a compartir nuestros privilegios. O sea, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, hay privilegio en este país, hay un grupo que es privilegiado y que ahora se dan cuenta, ¿no es cierto?, que de alguna manera eso tiene que comenzar a cambiar por esta presión social, ¿no?, que no hubiéramos querido que fuera de esta manera, sino que había mecanismos dentro de los sistemas democráticos para hacerlo. Eran los partidos, el Parlamento, quienes deberían haber llevado adelante estas demandas. Ellos tenían que haber interpretado estos problemas, pero lamentablemente no lo han hecho, y por eso que la gente se está expresando ahora en la calle su indignación, su molestia con la vida, con el costo de la vida que hoy día tienen en este país. Convengamos que este audio, esta información que entrega en primera persona la primera dama Cecilia Morel se da en un contexto privado, precisamente en un audio de WhatsApp que ella le envía a una amiga cercana y que se habría filtrado, por eso que ella sale a pedir disculpas. Sin embargo, conversábamos en el especial anterior de Punto Noticias con Max Quitral, otro analista político, y él ponía en tela de juicio, dudaba de que efectivamente esto se tratara de una filtración y pensaba que esto podría ser algo más maquineado por parte del gobierno para tal vez respaldar esta polémica frase del presidente Sebastián Piñera que aseguraba que estábamos en guerra. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, se había filtrado poco antes de que el presidente hablara o usara este concepto de que estábamos en guerra, de una filtración de una conversación del presidente Sebastián Piñera con sus asesores. No es muy bueno el audio, pero él habla con sus asesores respecto de que se iba a decretar el estado de emergencia y se iban a tomar otras decisiones. Yo tiendo a pensar que lo que aquí se está produciendo es que al interior del gobierno, no, al interior del equipo gubernamental se está comenzando a producir fisuras, está comenzando a haber, ¿no es cierto?, un desacoplamiento de algunas personas. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, había sido bastante crítico hace varios días respecto del gobierno, había sido uno de los que se opuso al tema de la reintegración que se estaba discutiendo en la reforma tributaria. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver más que con una operación demasiado sofisticada, ¿no es cierto?, para tapar el error grueso del presidente de hablar de una guerra. Creo que tiene que ver con esta sensación de que en la medida que la crisis comienza a profundizarse, hay varios que comienzan a tratar de salvarse, ¿no es cierto?, a tratar de salir de esta situación de crisis para no verse afectados, porque esto
sea como termine esto y cuando termine, evidentemente significa que este gobierno lo que le queda es administrar lo poco que podría quedarle por delante de su mandato, y evidentemente las posibilidades de que alguien de esta coalición de Chile Vamos vuelva a la presidencia de la República la veo muy complicada, ¿no es cierto?, dada esta situación que va a ser muy decisiva para lo que viene hacia adelante en el país. Audio que ha sido sumamente controversial, lo decíamos hace unos instantes, la noticia del momento de esta primera dama que en una conversación privada, como ella salió a corroborarlo en sus redes sociales, se filtra y estamos comentándolo acá. Quisiera que lo pudiéramos escuchar una vez más para las personas que se están sumando a Punto Noticias. Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Además de decir que no tenían las herramientas para combatir esta crisis, llama la atención y llama aún más la atención que es la misma primera dama quien sale a comentar lo que significa para ella esta filtración mediante su red de Twitter. Quisiera que lo fuéramos a revisar. Este es un mensaje que emite ahora, hace solamente 2 horas, y dice: hoy no estamos para más divisiones, sino para unirnos, escucharnos, dialogar y buscar soluciones. Lo que estamos viviendo es muy profundo y todos los sectores de la sociedad tenemos que trabajar para disminuir la desigualdad, ser más humildes y mejorar las oportunidades para todos. Un segundo Twitter que ella emite, la primera dama, después del audio. ¿Cuál es el análisis que tú haces cuando contrastas el audio de WhatsApp que se da de manera privada versus este Twitter que es de manera pública y que es reactivo después de que se filtrara? Y que habíamos pensado y muchos habían sostenido que Cecilia Morel era el balance, el equilibrio que tenía el presidente Sebastián Piñera ante sus excesos, ¿no es cierto?, ante sus salidas de libreto. Recordemos ella lo contenía. El momento en el que ella le pide que guarde el papel de los 33 mineros, ella siempre mostró un rol un poco más regulador. Así es. Como de contención, mujer del presidente. De contenciones, ese era el rol que ella jugaba, y algunos incluso plantearon que ella podría llegar a ser candidata a la presidencia de la República hace algunas semanas, algunos meses atrás. Evidentemente lo que muestra hoy día es absolutamente, ¿no es cierto?, como ella misma lo señala, un descontrol, ¿no? Ella hace este comunicado, este audio a alguna amiga, ¿no es cierto?, donde le da a conocer lo que ella siente internamente. Dice aquí: esto va a ser peor. No, o sea, lo que tenemos ya, lo que viene todavía será aún más, y por eso le invita a racionalizar la comida, ¿no es cierto? Habla de un ataque extranjero. A mí me llama mucho la atención eso. Ojo, hay que poner ojo ahí, porque hay algunos que están planteando que aquí hay un intento de subvertir el orden, no por la vía de grupos extranjeros que podrían estar interviniendo en nuestra política interna, ¿no? Y hacia eso le agregamos lo que comentábamos antes, el tema de los camiones. Ella habla de un posible desabastecimiento, ella habla, ¿no es cierto?, de que las farmacias van a cerrar, están quemando los hospitales. Es decir, una situación muy compleja que habla de alguien que tiene mucho acceso a la información, por una parte, ¿no?, la esposa del presidente, y dos, ¿no es cierto?, que comparte una, podríamos decir, convicción sobre lo que está pasando entre su grupo más cercano, lo que te habla de un nivel de crisis interna del equipo de gobierno, del equipo cercano al presidente, que efectivamente está siendo sobrepasado. El llamado a un cambio de gabinete, como lo planteó Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, a la salida de esta reunión, que
le dijo que había planteado la necesidad de hacer un cambio de gabinete, cobra más fuerza. Yo creo que el presidente Piñera debiera anunciar prontamente esto. Probablemente no ha encontrado las personas, porque no me imagino quiénes quisieran hacerse cargo de esta situación tan complicada, asumiendo algún cargo importante. Algunos han dicho que la vocera podría ser la actual intendenta, que ha hecho bien su labor de vocería, ¿no? Pero bueno, es un tema que va a tener que dilucidar el presidente. Si eso ayuda a no descomprimir el conflicto, vamos a verlo si es que se concreta, pero efectivamente el gabinete tal como está, este círculo de hierro que rodeaba al presidente ya ha sido absolutamente sobrepasado. Marco, ¿el cambio de gabinete podría apaciguar un poco el movimiento social que vemos? Se mantiene, ya son 5 días de un movimiento mucho más radical. Escuchábamos solo hace unos minutos al alcalde de Curicó que pedía la salida del ministro del Interior. ¿Crees tú que esto va a ser suficiente? No va a ser suficiente, pero sería una señal de que el presidente está entendiendo que la profundidad de la situación que estamos enfrentando hoy día requiere demostraciones, requiere actos, y esos actos debieran expresarse en que él saque a aquellas personas que están directamente involucradas, ya sea por omisión, incapacidad, falta, ¿no es cierto?, de gestión para enfrentar los problemas, y reemplazarlo por una energía nueva. Eso mismo lo están pidiendo los propios partidarios de Chile Vamos. Prácticamente todos los parlamentarios están planteando que debe haber un ajuste, un cambio de gabinete. Lo que nos sorprende es que el presidente siga demorando esta decisión. De todas formas, en las calles, los carteles se logra leer de manera repetida: no son 30 pesos, son 30 años. Pareciera que acá la crítica no es solamente al gobierno que se encuentra en estos momentos, sino que también a los gobiernos anteriores, ¿no? Sí, claramente. O sea, ahora le tocó al gobierno actual, y el reclamo se lo hacemos al gobierno actual porque son los responsables de tener las medidas para resolverlo. No es la oposición la encargada de resolver el problema, es el gobierno. Pero evidentemente aquí tenemos la acumulación, ¿no es cierto?, de una energía, de una rabia, de una bronca, podríamos decir, de una indignación que de alguna manera explotó, ¿no? Lo que tenemos, por eso hablamos de un estallido social, ¿no? En donde tú abres una válvula y sale esta presión. A lo mejor el gobierno lo que busca, y algunos partidos políticos también quieren esto, cerrar la válvula para evitar que esto siga avanzando y querer que con eso se resuelva el problema. Yo creo que estamos muy lejos de eso, porque lo que estamos viendo es que lejos de disminuir, esta indignación sigue creciendo. Sí, bueno, quiero invitarte a revisar manifestaciones que se dan a lo largo de todo Chile, y también a que revisemos las manifestaciones que se dan hace unos instantes solamente en la comuna de Las Condes. Decíamos que en el sector oriente son marchas sin precedentes, personas que se están sumando a esta marcha social, pero ahí estamos viendo que al parecer ya no estaría tan pacífico. Se ve un poco el actuar policial, bombas lacrimógenas, lo que podemos nosotros al menos evidenciar desde acá. Le estarían pidiendo a las personas que se desplacen hacia Plaza Italia para focalizar así una sola manifestación y poder tener un control de una seguridad, tal vez, por llamarlo de algún modo. ¿Cuál es el análisis, según tú? Claro, que lo que se busca es diluir, digamos, estos grupos de personas que se van articulando. La medida que veíamos que se iba juntando gente ahí en Manquehue con Apoquindo, y eso podía desencadenar en que estaba muy próximo Escuela Militar, ¿no? Y no solo la estación de metro, sino que la Escuela Militar propiamente tal, el Hospital de la Fuerza Aérea, que también está por ahí en Las Condes. Entonces, de alguna manera lo que se busca es establecer un anillo de contención para evitar que esto siga aumentando. En poco rato más ya estamos a 3-4 horas del toque de queda, y por lo tanto lo que busca seguramente las fuerzas de orden y seguridad, carabineros concretamente, ¿no es cierto?, es disolver para evitar que esta concentración sea, digamos, mucho más fuerte y genere una situación de caos que podría estarse produciendo en los alrededores. Marcos, a tu parecer, ¿se perdió el respeto a las fuerzas uniformadas, a carabineros, al toque de queda? Hace 30 años, decíamos, hace más de 30 años que no se instauraba, al menos acá en Santiago, y en las otras ciudades donde se había instaurado tenía que ver con catástrofes. ¿Crees tú que se perdió el respeto por parte de la ciudadanía, pero por sobre todo ya no hay un temor? Yo ayer
ayer leía en uno de los carteles de los manifestantes, decía, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. ¿Cuál es el análisis tuyo al respecto de esta frase que se está también viralizando por redes sociales? Sí, bien interesante toda esta gente, o mayoritariamente la que está protestando y movilizada, gente que nació después de los años 90, ¿no? Como tú, gente más joven. Generación. Yo soy de la generación antigua en donde le temíamos justamente a las Fuerzas Armadas y a los carabineros. Tenemos un trauma con el que cargamos, ¿no es cierto?, que no ha sido fácil de resolver. A nosotros nos impacta, a mi generación, ver todavía las fuerzas militares en la calle. Los jóvenes hoy día, o la gente joven que tiene esta pulsión generacional, esta fuerza, de alguna manera no tiene miedo a enfrentarlo, no carga con ese trauma, no tiene esa mochila de alguna forma que las generaciones anteriores tenemos. Por lo tanto, son más desafiantes, ¿no? Son de alguna manera con menos temor y eso lo hace ser audaces. Lo que hemos visto son muchos actos de audacia, de alguna manera, que se expresan con eso que tú decías, que no tienen miedo, ¿no? Les quitaron tanta cosa que hasta les quitaron el miedo. Creo que es una buena frase para expresar lo que está ocurriendo hoy día en cómo los jóvenes, especialmente las nuevas generaciones, se enfrentan, ¿no es cierto?, a las fuerzas de orden y seguridad. Estamos con Marco Moreno, cientista político de la Universidad Central, y también queremos informarle a todas las personas que nos ven en vivo y en directo en Punto Noticias que la línea 1, la única línea del metro que se encontraba medianamente operativa, mediante su cuenta de Twitter informa, y paso a leer, debido al anuncio de toque de queda a partir de las 20 horas, informamos que el término del servicio de la línea 1 se adelanta a las 18:30 horas. Comparte esta información, nosotros acá en Punto Noticias la estamos compartiendo para que tomen los resguardos de una jornada que nuevamente, por quinto día consecutivo, ya se hace compleja en términos logísticos, de desplazamiento. También veíamos que las manifestaciones parecían no cesar, veíamos una Plaza Baquedano completamente repleta. Lo que tú comentabas de esta falta de temor, del poco respeto que se le tiene al apodado toque de queda que se ha instaurado nuevamente después de más de 30 años, pareciera que la gente no tiene tanto miedo, sigue reunida en el lugar, y eso fue lo mismo que sucedió el día de ayer. El toque de queda ya estaba vigente, sin embargo la manifestación continuaba de manera pacífica en su mayoría, y ahí fue cuando se vio la represión, en el fondo el control por parte de algunos militares. ¿Crees tú que verlo por medio de las cámaras de televisión, que cumplen un rol fundamental en esos momentos, le juega en contra al gobierno? Claro, porque de alguna manera muestra el desafío, ¿no es cierto?, esta pulsión generacional que no tiene miedo de enfrentar, ¿no es cierto?, una decisión de parte del gobierno que buscaba justamente tener el control del orden público. Ese control del orden público es lo que se ha perdido, ¿no? Y de cierta forma quienes están movilizados están demostrando que no tienen temor a eso. Llevamos más, por lo que escuché hoy día al general Iturriaga, que son más de 2.000 personas las que están detenidas, ¿no? Va a ser bien importante saber qué es lo que está pasando con el Instituto de Derechos Humanos, que ha estado haciendo un trabajo bien silencioso, porque no tenemos mucha claridad respecto de cuál es la situación de esas personas, dónde están detenidos. Sabemos que hay 15 fallecidos, pero no, hay un número bien importante de personas que está detenida. Precisamente, ¿no? 2.643. Imagínate. Al menos es el reporte oficial, el último reporte oficial, y que esperamos que no aumente. Sabemos que es una jornada nuevamente sumamente sensible. Veíamos ahí las manifestaciones que ya comenzaron, aunque aún no se instaura el toque de queda, ya comenzó la presencia policial, al menos con bombas lacrimógenas. Te quería consultar por el rol fundamental que juega el personaje que estamos viendo justamente ahora en pantalla, el general Javier Iturriaga. ¿Cuál es el rol que él cumple? Recordemos que él salió a contradecir y llamó bastante la atención para todos los ciudadanos cuando él dijo: yo no estoy en guerra, yo soy un hombre feliz. Sí, bueno, los militares han sido bien reacios a intervenir en este proceso, entre otras cosas porque saben, ¿no es cierto?, que la ciudadanía va a estar observándolos de cómo actúan. A los menores intentos, ¿no es cierto?, que tienen los funcionarios militares de actuar contra los protestantes y manifestantes, ¿no es cierto?, la ciudadanía ha reclamado por todos los medios. Recordemos que los militares además no están preparados para este tipo de acciones. Ellos están formados para una guerra, y lo que tenemos acá no es una guerra, a pesar de que el presidente lo haya dicho de esa manera, ¿no? Entonces, ellos están con mucho cuidado y son muy cautelosos. Lo que dijo el general el día de ayer, técnicamente es un desacato.
¿no? Porque por eso llama la atención esta personalidad tan contestataria que pocas veces habíamos visto con un rol tan protagónico y que hoy para muchos les recuerda un sentimiento bastante sensible, valga la redundancia, con lo que fueron el rol de los militares para nuestro país. Sí, él tuvo que salir a matizar los hechos más tarde, sus declaraciones, ¿no es cierto?, poniéndole un poco de paño frío, diciendo que no había sido bien interpretado quizá. Pero el mensaje se entregó de todas formas. Se entregó y era absolutamente contradictorio con lo que había dicho el presidente de la República. Por lo tanto, por eso te digo que técnicamente podríamos estar en presencia de un desacato. Y seguramente los militares están queriendo, ¿no es cierto?, dar y proyectar una imagen distinta distinta a la que nosotros tenemos en su mayoría, ¿no es cierto?, de su accionar y de su actuar fuertemente influido por lo que fue la dictadura militar, sin duda alguna, ¿no? Y por lo tanto los excesos en los que ellos puedan caer, ¿no es cierto?, está siendo fuertemente observado por los ciudadanos. Hay una monitorización en las redes sociales respecto de cómo los militares están enfrentando esta situación, y por lo tanto creo que ahí uno es donde más puede tener acceso a algunas situaciones bien, digamos, poco claras en algunos militares y en la manera en que han enfrentado una situación que para ellos es compleja, porque, insisto, no están preparados para enfrentar este tipo de acciones. Claro, recordemos que el rol de ellos es un entrenamiento militar, preparados para una eventual guerra o también para cooperar en catástrofes, sin embargo, no en temas de orden social como lo es el rol de Carabineros de Chile, que al parecer, según lo que han dicho las propias autoridades, no han podido dar abasto, y como este audio filtrado en una conversación privada también sale a corroborarlo por parte de la primera dama, donde dice estar sobrepasado. Tú me comentabas cómo se puede ir de las manos esto, me comentabas también que hay cifras que están ahí contrapuestas, y acá tengo a la defensora de la niñez, precisamente Patricia Muñoz, quien sale a corroborar que son precisamente 13 niños y adolescentes que han resultado heridos, la mayoría por disparos de perdigones de los agentes del Estado, situación que debe ser duramente cuestionada, dice la defensora de la niñez. ¿Qué te parece a ti el rol de los niños en estas marchas? Recordemos que son justamente los escolares quienes dan el puntapié inicial a lo que se transforma en uno de los grandes movimientos de las últimas décadas que estamos viviendo en estos momentos. Sí, el movimiento de evasión, que fue con lo que partió justamente estas manifestaciones. Efectivamente hemos visto bastantes niños, digamos, en las protestas, especialmente en la Plaza de Ñuñoa, ayer y hoy día también en Las Condes. Veíamos que la familia va también con sus hijos, es decir, los hijos también se dan cuenta de lo que está pasando en su familia, los problemas de jubilación que puede tener el abuelo, la familia que queda sin trabajo, es decir, no son indiferentes frente a lo que pasa, y los niños, digamos, jóvenes, tienen opinión también respecto a lo que está ocurriendo, y eso lo hace expresarse. Son generaciones, además, que, como veíamos antes, no tienen miedo a dar a conocer su punto de vista, su posición, son bien sensibles, ¿no? Generacionalmente hablando, a la crítica, ¿no es cierto? A veces se creen un poco dueños de la verdad, y eso los lleva, ¿no es cierto?, más contestatarios, esa es la palabra, justamente, a cuestionar demasiado el orden establecido, y eso lo lleva a ser muy impulsivo, ¿no? Eso puede generar problemas. Hay que tener ojo con este dato que tú decías, porque es un número importante de niños que están en una situación complicada, más los 2.000... se le está vulnerando sus derechos. Recordemos que están los derechos del niño, derechos internacionales, no solo los derechos humanos, que también los respaldan, que no se pueden vulnerar bajo ninguna circunstancia, pero no son las únicas denuncias, y eso duele profundamente, porque es el Instituto Nacional de Derechos Humanos quien denuncia que hay mujeres que han sido detenidas y que se les ha pedido incluso que se quiten la ropa una vez que han estado ya completamente privadas de libertad. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Sí, ahí el Instituto de Derechos Humanos, bastante silencioso. Vamos a conocer próximamente los detalles del informe que van a entregar, pero efectivamente habla de una serie de situaciones donde los derechos fundamentales han sido vulnerados, ¿no? Y están haciendo un esfuerzo por aclarar en qué contexto ha ocurrido eso, y eso debiera llamarnos la atención respecto de que estamos naturalizando demasiado lo que pasa con las víctimas de todas estas movilizaciones. Te digo, de repente no nos sorprende que hayan 15
muertos y estamos hablando de un número muy importante de vidas que se han perdido. Agreguémosle los 2.600 personas que están detenidas, las vejaciones que han sufrido seguramente algunas mujeres en algunos recintos de detención y el caso de los niños. Creo que debemos estar atentos a este informe del Instituto de Derechos Humanos porque en cierta manera nos puede entregar información muy importante que lo que va a hacer es trasladar una responsabilidad todavía mayor al gobierno, porque el gobierno de mantener el orden y la seguridad y el respeto de los derechos básicos y constitucionalmente tiene las atribuciones para eso, pero podría estar ocurriendo aquí que esos derechos se están vulnerando y por lo tanto otro problema más para el gobierno porque podría ser eventualmente acusado constitucionalmente en Chile y también en las Cortes Internacionales por violación a los derechos humanos. Son varias denuncias las que se suman. Tú me comentabas que esto está en un proceso de investigación. Sin embargo, son 2 las querellas que pone el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Y quiero citar acá textual. Detalle que una de las víctimas relata haber sido puesta boca al suelo sobre la basura y con el arma de servicio haber sido amenazada con dispararle si se movía para luego tocar su cuerpo con el fusil y amenazarla con penetrarla con el arma. Son palabras sumamente fuertes. Entendemos que estamos en un horario de protección al menor y es por eso que no podemos seguir dando detalles, pero es un relato que estremece, Marcos, y que da pena, que cala en lo profundo. Cuando pensábamos que estábamos luchando por los derechos de las mujeres, retrocedemos cuántos años para llegar a denuncias que pongamos en la mesa. Están siendo investigados, será la justicia quien hace lo suyo, pero estos relatos llegan a empañar aún más una situación que se encuentra completamente tensa, ¿no? Sí, y afecta justamente, como te decía, el rol de las fuerzas de orden y de seguridad, porque si se comprueban estos excesos que se están denunciando, que se están investigando, le agregaría un elemento más, ¿no es cierto?, a el espiral de movilización que hoy día, entre todas las demandas que se están planteando, podrían agregarse ahora demandas por vulneración de los derechos fundamentales que estarían siendo afectados en personas que habrían sido objeto de estas acciones por parte de las fuerzas de orden y de seguridad. Marcos, comentábamos que el toque de queda comienza a las 8 de la tarde para Santiago y termina a las 5 de la mañana. ¿Cómo crees tú que se vive esta quinta noche? ¿Crees tú que va a bajar un poco la intensidad o que va a ser aún más efervescente, considerando que hoy se suman antecedentes como por ejemplo que la posta central, también otros recintos hospitalarios se encontraban cerrados e incluso funcionarios precisamente del área de la salud decían que estaban evaluando poder adherirse a este movimiento? Sí, el gobierno, si te das cuenta, está corriendo cada vez más la hora del término del toque de queda, porque lo que quiere hacer es normalizar el país. Esto implica que la gente va a poder salir más temprano ahora para movilizarse y poder llegar a sus trabajos, a sus lugares de estudio, y entonces el gobierno está detrás de ese objetivo. Pero evidentemente, ¿no es cierto?, eso no va a evitar que por la noche en los sectores periféricos especialmente, ¿no es cierto?, se sigan produciendo situaciones de desmane. En muchos lugares se echa en falta la presencia de militares, ¿no? Hemos visto cómo el alcalde de Puente Alto, Codina, y de otras, la propia alcaldesa de La Pintana, señalan que están desprovistos de esa protección. La responsabilidad fundamental del Estado es proveer esa seguridad y en muchos sectores de la ciudad y de la región metropolitana los militares pareciera ser que no están teniendo un rol activo, por eso se producen estas situaciones complejas que vamos a tener que ver porque en la noche no estamos teniendo información de qué es lo que pasa. Y es en ese escenario donde se organizan los vecinos como pueden con estos apodados chalecos amarillos, que son vecinos que se han juntado para cuidar su barrio, para cuidar precisamente su casa. Lo que es fruto de su esfuerzo, se ponen estos chalecos amarillos para resguardarlo. ¿Tú crees que esto tiene que ver con la solidaridad que siempre se le ha apodado al chileno ante la adversidad o es algo así como un efecto desesperado porque no se siente una seguridad en las calles? Yo creo que tiene que ver con lo segundo, con esta idea de desprotección en que pareciera estar la gente. Como decía la propia Cecilia Morel, el gobierno fue desbordado, por eso se llevó a decretar el estado de emergencia y el toque de queda, el estado de excepción para justamente hacer garantizar el orden y la seguridad, pero evidentemente eso no está alcanzando a todos los lugares de la región metropolitana. El general Iturriaga hablaba de 20.000
soldados desplegados en la región metropolitana. A mí me parece en muchos lugares no haber visto tantos militares, ¿no? Los vemos concentrados en algunos sectores, pero cuando uno ve las noticias, ¿no es cierto?, y revisa las imágenes de lo que ocurre en la noche, uno observa ausencia de quienes deben imponer y restablecer el orden en aquellos sectores en donde apareciera que esto ha sido desbordado por gente que se aprovecha, ¿no es cierto?, de estas situaciones para acciones de violencia o de saqueo. Sobre todo en los barrios que más los necesitan, justamente es donde están ocurriendo desgraciadamente ese tipo de cosas. Quiero agradecerte sinceramente, Marcos Moreno, cientista político de la Universidad Central, y a ustedes quédense en nuestra compañía porque a continuación sigue nuestra programación habitual.